Les decía entonces que nuestra propuesta de inicio para el día de hoy, junto con Emilia, quien está aquí también presente, es comenzar en términos de las devoluciones generales, ¿sí? De las actividades que hemos estado recorriendo en este periodo entre nuestro bloque de encuentros sincrónicos del mes pasado y el día de la fecha, ¿sí? Bueno, para ver cómo valoramos sus producciones, también qué registros y qué análisis tienen ustedes a propósito tanto de sus avances como de las devoluciones que les hemos ido compartiendo de esas tareas de escritura. Luego ya habrá tiempo. Me gustaría entonces pedirles que comencemos por allí, ¿sí? Con algunas palabras de Emilia en relación con esas devoluciones, algunas recomendaciones más generales. Vieron que siempre cuando se evalúan las producciones individuales, uno va detectando, bueno, algunas tendencias, algunas regularidades o denominadores comunes que nos parece interesante traer a nuestro encuentro aquí grupal, ¿sí? Porque seguramente puedan servir y aportar al conjunto más allá de las especificidades de cada una de las producciones de ustedes, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí, como hoja de ruta para nuestro encuentro del día de hoy, sí, paréntesis aquí, para el día de mañana, luego de nuestra clase del día de hoy, les voy a mandar el enlace, sí, no quise hacerlo antes para no generar una posible confusión en relación con los links y demás. Ya habíamos resuelto la cuestión del horario, pero yo seguí los intercambios en el grupo, así que traté de ser lo más cuidadoso posible para no generar ningún tipo de confusión, sí, así que luego quédense tranquilas y tranquilos que recibirán ese enlace para el día de mañana. ¿Sí? Entonces, mi propuesta de inicio tiene que ver con darle primero la palabra a Emilia, ¿sí? Y que toda la batería de preguntas, consultas y demás es, ¿sí? Respecto de lo que ustedes quieren colocar en nuestro encuentro del día de hoy, la dejemos para un segundo tramo, ¿sí? En el cual ya podamos trabajar juntos y Emilia pueda, bueno, dedicarse a otros menesteres en el día de hoy. Así que esa es mi propuesta. Emi, si querés te paso palabra y hacemos un comentario general de las producciones hasta el momento, de evoluciones y abrimos un espacio inicial de intercambio. Buenas tardes ahí a quienes van saludando por el chat también. Y luego pasamos al segundo bloque previsto para el día de hoy. ¿Sí? Emi, todo tuyo. Bueno, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, Mati, por la introducción y por la posibilidad de, bueno, compartir este espacio también sincrónico que siempre permite otro tipo de intercambios, así que gracias por eso. Y bueno, en mi caso les voy a hacer, como decía, como anticipaba recién Matías, una devolución más general sobre lo que fui encontrando en esta nueva entrega, que bueno, voy corrigiendo y que como primer comentario general, esta entrega significó un avance importantísimo para ustedes, para sus producciones, en comparación con lo que había sido la entrega anterior, en donde les habíamos pedido un avance más bien escueto, preciso, sintético, en relación con bueno, lo que había sido el tema, el referente empírico, mientras que ahora ya les pedíamos un segundo paso relacionado sobre todo con empezar a profundizar, a bucear el estado general de la cuestión, estado del arte, ¿sí? Entonces, encontré en términos generales que se comprometieron con esta nueva consigna, que hubo un buen nivel de compromiso, y pudieron en general dar ese salto desde el tema, problema de investigación y referente empírico, que eran unos primeros componentes que les habíamos solicitado, hacia empezar a avanzar en sistematizar producciones que componen, que nutren los estados de la cuestión de sus tesis. Y acá es importante destacar que estos no son procesos que estén desligados entre sí, que a nosotros como equipo docente que hacemos con Matías nos interesa que ustedes avancen rápidamente en detectar producciones que tienen que ver con su pregunta de investigación, con su tema de tesis, porque efectivamente esto va a estar vinculado, ¿sí? Porque el leer otras producciones en líneas similares a las que a ustedes les están interesando, les va a permitir a ustedes reformular las preguntas que ustedes mismos se están haciendo, ¿sí? Les va a permitir nutrir esas preguntas, formularlas con mayor precisión,
conversar e intercambiar con quienes ya produjeron en las mismas líneas. Entonces es muy importante que estos procesos se den de la mano. Hay algunas cuestiones que yo necesito señalarles para las siguientes entregas, sobre todo. Por una parte, tener en cuenta esto de que el proceso de tesis es, y de lo que nosotros estamos trabajando en particular, que es el plan de tesis, es acumulativo, ¿sí? Y no necesariamente lineal. Es decir, que tal vez ustedes, llegado el momento en que leen más producciones y más investigaciones empíricas relacionadas con sus temas, vayan haciendo reformulaciones sobre su propio tema de investigación y problema de investigación, ¿sí? Esto va de la mano, se van retroalimentando, se van modificando mutuamente y no tiene nada de raro que eso suceda de esa manera, ¿sí? Es decir, lo que sería raro es la situación en la que ustedes de repente entreguen en el en el último día lo que habían entregado en aquel primer día idéntico, ¿sí? Eso sería un caso extraño. Lo demás es lo más natural, ¿sí? Lo más natural es que ustedes, en la medida en que vayan leyendo otras producciones, reformulen sus propias primeros esbozos de tema de investigación. Ahora, cuando digo acumulativo, sí quiero señalar algo que encontré de manera bastante general y hasta preocupante en esta segunda entrega, que lo conversé bastante con Matías para ver cómo decirlo a modo de devolución, y es que ustedes, cuando en la primera parte de la consigna les indicábamos retomar las devoluciones de la tutora, repasar las definiciones alcanzadas y esto quiere decir, y disculpen si tal vez no fuimos claros en esa manera de presentar la consigna, quiere decir que tienen que ir completando las distintas partes del plan de tesis y volver a entregarlas a nosotros, ¿sí? Porque aquí lo que encontré en varias entregas es que ustedes eliminaban la parte anterior y ahora directamente presentaban los avances en el estado de la cuestión, ¿sí? Pero no, ustedes piensen que, por eso mis devoluciones fueron también en ese sentido en muchos casos, no en todos, pero sí en muchos. Ustedes piensen que tienen que mirar ese documento tan importante que Matías compartió con ustedes, que es el documento DCE, UNAP, índice plan de tesis, que está en la parte de recursos en el campus, ¿sí? En ese índice plan de tesis ustedes pueden ver directamente completo todas las partes que va a tener su plan de tesis cuando lo puedan entregar, que es de aquí a poco, ¿sí? El tiempo, el tramo ideal, la trayectoria ideal sería de aquí a poco tiempo que ustedes estén entregando su plan de tesis. Muchos de ustedes están poniendo compromiso para llegar a esto, ¿sí? Entonces necesitamos que tengan bien a mano este documento de índice de plan de tesis y la idea es que vayan completando. ¿Puedo compartir, Mati? Sí, Perdón. claro. Adelante, Lu. Comparto un segundo, a ver, sí, me deja. Este documento me estoy refiriendo, por si alguien no lo vio, lo tienen que haber visto. Disculpen, acá voy a ser así un poco tirana. Lo tienen que haber visto y si no, es importante que lo vean ahora. Este documento en donde dice índice plan de tesis va especificando las distintas partes que se espera que tenga el plan de tesis de cada una y cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, ustedes piensen que vamos acumulando en nuestras entregas y que lo que esperamos como entrega final tiene que tener entre unas 20 y unas 30 páginas como máximo. Un plan de tesis de más de 30 páginas es raro también, ¿sí? No es algo que esté del todo bien hecho, no es que mientras más ponen está bien, no. Hay que ser preciso en lo que se pone, ir con lo justo, pero eso justo tiene que tener muy buen criterio de selección y recorte, ¿sí? Entonces, ustedes vayan avanzando, piensen que con Matías ya les pedimos que avanzaran en el tema, eh, les pedimos que avanzaran en lo que tiene que ver con el objeto o el proceso a investigar, ¿sí? Estas son cuestiones que ya les estamos pidiendo que avancen, les pedimos que avanzaran en el problema, que es tal vez el componente más importante de un proyecto o plan de tesis. Les pedimos ahora en esta entrega última en la que corregimos ahora que avanzaran sobre el estado de la cuestión.
Entonces piensen que tienen que ir completando todos estos puntos en un mismo archivo. Incluso hubo alguna que otra persona que me entregó archivos distintos, ¿sí? Que nos entregó archivos distintos. Todo tiene que ser un mismo archivo plan de tesis de unas 20, 30 páginas como máximo. Entonces traten de apuntar hacia eso. Quienes en este momento tienen escritas 3 páginas, estamos en problemas y hay que poner más producción a esto, hay que incrementar la cantidad de lectura de tiempo dedicado porque estamos atrasados, ¿sí? Y quienes tienen escritas, hay personas que tienen escritas 50 páginas, también estamos en problemas, ¿sí? Hay que ir a lo que se está pidiendo, que son, piensen ustedes que si el total va a ser 20, 30 páginas, cada uno de estos componentes, bueno, tiene un espacio ahí previamente estipulado para que ustedes puedan ir dedicándole, ¿sí? Después también me interesa señalarles, pedíamos ahora que avanzaran sobre el estado de la cuestión en particular, sin embargo, en algunas entregas, y me pareció bien igual, no lo estoy para nada impugnando, se avanzó sobre las preguntas de investigación y objetivos, ¿sí? Esto en algunas de las entregas apareció, en otras yo incluso lo sugerí porque aparecían preguntas, pero no del todo terminadas de formular. Ahí hubo algún ida y vuelta con algunos de ustedes en donde me preguntaban esto, Emilia, pero yo no había puesto las entregas, pero estaban, no había puesto las preguntas, pero estaban un poco presentadas de alguna manera. Entonces ahí, algo que a mí me interesa señalarles también de cara a lo que viene a continuación, es que tengan presente que las preguntas de investigación y los objetivos son dos caras de una misma moneda, ¿sí? Las preguntas de investigación y los objetivos van de la mano, las preguntas de investigación que uno se hace son en interrogaciones de los objetivos, son la fórmula en manera de interrogación de los objetivos que son formulados de manera de afirmación, ¿sí? Entonces es importante que ahí puedan tener en cuenta que que van a ir de la mano esas dos cuestiones y que son efectivamente espejos entre sí, ¿sí? Se espejan, objetivos y preguntas de investigación son espejos. Entonces, hay que tener en cuenta que los objetivos, sobre todo los objetivos específicos y las preguntas más particulares, más específicas, van a ser después probablemente capítulos de hallazgos de las tesis, ¿sí? Los capítulos de las tesis tienen en general capítulos que son más bien teóricos, los capítulos de análisis de antecedentes, o algún capítulo metodológico, algún capítulo de contextualización que dialoga fuertemente con lo que ahora les estamos pidiendo de referente empírico, y capítulos que tienen que ver con los hallazgos que ustedes encontraron, las respuestas a esas preguntas que se formularon, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vayan poniendo las preguntas de investigación, tengan presente que esas preguntas de investigación pueden ser después capítulos de hallazgos de las tesis, ¿sí? 2 capítulos, 3 capítulos de hallazgos de sus tesis doctorales. Entonces ahí tengan esto presente para que les ayude a pensar cómo formular esas preguntas de investigación, ¿sí? La tesis va a tener una gran pregunta, ¿sí? Una gran pregunta general, del mismo modo que va a tener un gran objetivo general, y 3/4 preguntas más particulares, 3/4 objetivos específicos, ¿sí? Que a su vez después van a dar lugar, como decía previamente, a capítulos de hallazgos de la tesis. Entonces vayan pensando todo este proceso en sintonía, ¿sí? Va todo el proceso del plan de tesis y después de la tesis es un todo coherente, si no hay diferencia entre las maneras de plantear las distintas partes. Hasta en algún punto es redundante lo que termina pasando porque uno termina poniendo lo mismo en otra parte, lo mismo en otra parte, y esto tiene que ver con que son partes de un mismo proceso. Es una gran pregunta de investigación que alguien se hace y la va respondiendo teniendo en cuenta esas pequeñas preguntas que ayudan a dar, a construir la gran respuesta, ¿sí? Entonces esto también lo quería señalar de cara a esto que yo en muchas devoluciones puse, que tiene que ver con no vayan a formular 6 preguntas de investigación, sino que quédense con 3 preguntas, 4 preguntas que se desprendan de la pregunta principal y después les abran las puertas a lo que van a ser los capítulos de hallazgos, ¿sí? Una cuestión más que quería señalar, después si puedo, Mati, si te parece, al Sí, menos un claro, rato un ratito. Sí. escuchar también preguntas y demás, pero hago una devolución general antes de ir a eso.
Perfecto. es que si bien en el plan de tesis que recién les mostraba, en estas partes, en estos componentes, en el archivo que subió y compartió Mati, ustedes van a encontrar que aparecen juntos el estado de la cuestión y los que son los referentes conceptuales. Ustedes tienen que poder diferenciar esos dos componentes en un proyecto de investigación o en un plan de tesis, ¿sí? Los referentes conceptuales son las lentes que ustedes se ponen para mirar ese fenómeno, para mirar la realidad, ¿sí? Son lentes teóricas que uno se pone y a través de... ¿Cómo? Ah, no, me parece que hubo algún Ya lo problema con un silencié, audio. ya lo silencié. Ah, bueno, gracias, Mati. Son lentes que alguien se pone para mirar una parte de la realidad que es lo que le interesa según el recorte que haya propuesto. Entonces, son lentes teóricas, ¿sí? Es lo que uno usa para mirar la realidad. Mientras que el estado de la cuestión tiene que ver con investigaciones de corte empírico. Esto es muy, muy importante que lo puedan captar, ¿sí? Son investigaciones de corte empírico que otros colegas hicieron en otras latitudes, en otros momentos históricos, ¿sí? Para analizar esto que a ustedes les está interesando analizar o algo muy similar, ¿sí? A lo que a ustedes les está interesando analizar. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Justamente hoy me enviaron me enviaron para evaluar un artículo de una revista internacional, de una revista internacional latinoamericana de metodología, en donde la persona hizo justamente esto, un estado de la cuestión. Y fíjense ustedes esto, ustedes piensen que un estado de la cuestión bien hecho puede a ustedes permitirles incluso hacer una publicación de un artículo, ¿sí? Sobre tal tema, sobre un tema determinado. Por ejemplo, en este caso, la persona estaba interesada en analizar a partir justamente de un rastrillaje, de una tarea de rastreo de antecedentes, eh, de lo que empieza a ser como, de lo que la persona presenta como una revisión de la literatura. Lo que hace es precisamente a partir de esta revisión sistemática de la literatura rastrear artículos de interés sobre su tema de investigación, que en su caso son expectativas de estudiantes de nivel secundario, de escuela secundaria, sobre el nivel superior. Y lo que hace es hacer una búsqueda de publicaciones científicas en bases de datos, en Scopus, por ejemplo, entre un periodo, entre 2010 y 2023, hace un recorte considerando algunos criterios de búsqueda en inglés, social representation, students, youth and education, son los criterios que usa, y mira que encuentra, utilizando estos criterios de búsqueda en inglés, 15 estudios para ser revisados que cumplen con esas palabras clave, con esas palabras clave que determinó. 15 estudios cumplen con esto y a partir de esto construye una revisión sistemática que le permite construir un estado de la cuestión. Algo así es lo que tienen que hacer ustedes, detectar palabras clave para sus investigaciones. Se los estoy diciendo esto porque hoy evalué este artículo, ¿sí? Esto fue una evaluación que hice hace un ratito, hace muy poquito tiempo. Entonces, por eso se los estoy compartiendo. La persona va mostrando que hay 6 estudios cualitativos, 9 estudios cuantitativos sobre este tema, muestra cuáles son las técnicas de recolección de datos que usan en los casos de estudios cualitativos, cuáles son las técnicas que se usan en los estudios cuantitativos, va mostrando cuáles son las fortalezas y las debilidades y las ventajas y desventajas de los enfoques cualitativo y cuantitativo. Y finalmente destaca que le parecería importante para este tema trabajar desde un paradigma de investigación mixto, metodológico mixto, ¿sí? Que pueda combinar cualitativo y cuantitativo. Fíjate, ¿soy clara con lo que estoy mostrando y por qué traigo este ejemplo? Es justamente lo traigo porque lo acabo de terminar de evaluar, le marqué cosas, igual como no conocemos a la persona, le puedo decir, Ajá. hubo algunos señalamientos que le fueron realizados y demás, pero está interesante como plantea, y efectivamente ustedes detectando 4 palabras clave que les permitan realizar una búsqueda sistemática,
pueden construir los estados de la cuestión de sus tesis, realizando búsquedas en internet y demás, y además escribir después, fíjense ustedes, un artículo en una revista internacional, les estoy hablando, ¿sí? A partir de una búsqueda y de un rastrillaje de antecedentes. Son investigaciones empíricas sobre un tema en particular, ¿sí? En donde se mira con qué metodología se hizo. Entonces, aquí lo que yo encontré en las entregas que ustedes me hicieron fue que en algunos casos pudieron avanzar hacia lo que se pide específicamente con un estado de la cuestión, y en otros casos una mezcla con la cuestión del enfoque teórico, ¿sí? En donde sí se espera, cuando pedimos enfoques teóricos, sí se espera que desarrollen categorías analíticas con las que van a abordar el fenómeno. Pero en el apartado estado de la cuestión no vamos a las categorías analíticas, no vamos a los trabajos a las categorías capital cultural, qué sé yo, estoy poniendo un ejemplo por poner, a la categoría de Competencias. currículum, claro, exactamente. No vamos a las categorías con las que van a mirar la realidad, vamos a otras personas que trabajaron temas similares. Y ahí es importante que ustedes construyan un primer párrafo en donde, como les mostraba recién en esta investigación, les leo como lo presentaba la persona que evalúe, se realiza la búsqueda de publicaciones científicas en tal base de datos en este periodo, considerando estos criterios de búsqueda, se obtienen tantos artículos. Bueno, una introducción, los artículos son mayormente pues dependiendo del tema que ustedes trabajen, pero de los países fuertes en esta producción, dependiendo del tema, son Chile, Estados Unidos y Alemania, porque son los tres productores fuertes sobre este tema que a mí me interesa. Entonces, haciendo este rastrillaje internacional, encuentro que acá están los tres países más sólidos para este tema, ¿sí? Los periodos más fuertes para esta temática han sido desde el inicio del siglo XXI a la actualidad, o ha sido los últimos 25 años del siglo XX, ¿sí? El último cuarto del siglo XX. Entonces, esto lo tienen que poder presentar ustedes, ¿sí? Un primer párrafo en el que digan, bueno, qué es lo que hicieron y qué es lo que pueden mostrar. Y después sí ir desarmando los trabajos, ¿no? Mostrando qué es lo que vieron en cada trabajo. Entonces, en este trabajo se ve tal cosa, los autores llegan a esta conclusión, trabajan de esta metodología, mientras que en este otro trabajo se ve tal otra cosa, se trabaja desde esta otra metodología, se llega a esta otra conclusión. Y en mi caso, a diferencia de los anteriores, voy a trabajar desde un enfoque paradigma mixto, porque me parece que tiene ventajas lo cualitativo y ventajas lo cuantitativo, y en los anteriores trabajos no está del todo logrado. Entonces, ese diálogo con esa bibliografía lo tienen que ir construyendo ustedes, ¿sí? Y esto también es importante, el estado de la cuestión no es el listado de textos y resúmenes. Eso es un primer paso. Está bien si hasta ahora hicieron eso para la entrega anterior. Ahora lo importante es para la entrega que sigue, ¿sí? Para la entrega que sigue, ustedes piensen que no es solamente resumir los textos en un párrafo, sino conectar los textos entre sí, dialogar ustedes con esos textos, ¿sí? Eso es un estado de la cuestión logrado, ¿sí? Que eso les permita reformular sus problemas de investigación. Entonces, vayan teniendo en cuenta todas estas cuestiones y un párrafo introductorio para el estado de la cuestión en donde diga qué países son los productores de investigaciones sobre el tema, en qué momentos el tema cobró mayor auge, por qué. Después sí, desplegar las investigaciones y cómo aportan a pensar la propia investigación, ¿sí? Bueno, creo que hasta ahí, por ahora, y respecto de lo formal, sí decirles esto, que para algunos ya es algo saldado. Me animo a decir que casi mayoritariamente es algo saldado. Las reglas son las APA, las normas que estamos pidiendo son las normas APA, ¿sí? Hay que adecuarse a esto, son criterios académicos, consensos internacionales para trabajar sobre las tesis. Entonces, gracias, Mati. Las normas de citación de los trabajos tienen que ser las normas APA, ¿sí? No se ponen citas de cualquier manera, las citas se ponen de una manera específica. Cuando miren en detalle las normas APA van a ver cuál es el modo de presentar las citas. Al final tiene que estar el listado de bibliografía que se utilizó, ¿sí?
Y bueno, hay varias cuestiones vinculadas con la más de redacción, digamos, que se las fui señalando, ¿sí? En los distintos escritos de redacción, de signos de puntuación, bueno, cuestiones que algunos de ustedes tienen como un nivel más logrado y en otros casos falta un poco más de trabajo sobre eso para estar más o menos en la misma situación en términos generales, ¿sí? Que no quede tan eh, distinto, ¿sí? Entonces, sobre esto hay que ir ya avanzando, ¿sí? El tema, ya habíamos dicho la vez pasada a qué refiere el tema, las diferencias con el problema, ¿sí? Hay que ir poco a poco dando más y más pasos para llegar a construir lo que tenemos que lograr, ¿sí? Que es algo muy importante. Entonces, el tema se construye a partir de uno o dos párrafos breves, es abstracto, es amplio, no especifica necesariamente el fenómeno, porque esto se hace en el apartado problema de investigación, que sí es más extenso, en donde se presenta una justificación de por qué es importante trabajar sobre esa cuestión, ¿sí? ¿Por qué cobra relevancia ese problema de investigación en un periodo y en un espacio acotado? Y se presenta también en ese apartado, aunque en este plan de tesis eh, se pide además la descripción del proceso o del objeto a investigar, el referente empírico, ¿sí? ¿Qué es lo que yo en concreto voy a mirar? Siempre, por supuesto, y disculpen quienes lo hicieron bien, pero lo voy a volver a decir por quienes no lo lograron todavía, delimitado espacial y temporalmente, ¿sí? Esto es muy importante, si es 2024, 2025, es 2024, 2025, si van a mirar para atrás, es 2020, 2024, 2001, 2015, lo que sea que vayan a hacer, pero tiene que estar ese recorte espacial y temporal. ¿Sí? Las dos cuestiones tienen que estar logradas porque si no se empieza a empastar, ¿sí? Se empieza a empantanar la producción y bueno, es más complicado cada vez, porque nosotros cada vez con Matías vamos a ir pidiendo más componentes hasta que lleguemos al plan. Entonces, todo lo que se va diciendo sobre lo anterior, ustedes lo tienen que revisar eh, y adecuarlo a lo que le vamos pidiendo, ¿sí? Porque si no va quedando atrasada la presentación, ¿sí? Así que bueno, ahí es importante, disculpen la insistencia, disculpen la insistencia, la reiteración de algunas cuestiones, algunos que ya avanzaron dirán, bueno, pero eso yo ya lo hice, sí, en algunos casos sí, en otros no, entonces por eso volvemos también. La idea es que todos y todas lleguen, ¿sí? Que puedan llegar a buen puerto, ¿sí? Para eso necesitan de nuestras sugerencias y atender específicamente cada punto, ¿sí? Por eso la insistencia y disculpen ahí si se les torna tal vez demasiado minuciosa la devolución y demás, pero bueno, eh, De eso se tiene que trata. ver con esto, ¿sí? Muy bien, Emi. Muchas gracias por la presentación. A propósito de las devoluciones, bien exhaustiva. Hay un pedido, alguien que levantó la mano, pero a su vez también Nelson en el chat nos decía si podemos referirnos a los antecedentes. No sé, Nelson, si eso quedó contestado, que Emilia se refirió explícitamente a los antecedentes relativos a lo que denominamos estado de la cuestión, o si hace falta alguna aclaración más. Nelson, decinos y lo vemos. Estás muteado, creo. Nelson, tenés el micrófono. Ahí está. Perdón, Ah, en el plan de tesis hay un apartado que se llama antecedentes. Y ahí entonces, ¿cuál es la idea de ese antecedentes? Emi, ¿querés compartir la pantalla y lo vemos puntualmente? ¿Tenés ahí todavía a mano? Sí, ahí antecedentes. Sí, un poco lo que refería Emilia en ese apartado tiene que ver con, bueno, enunciar allí en este plan los primeros textos que ustedes van identificando, ¿no?
con alguna suerte de síntesis y cómo se articulan con su propio trabajo, con su propio problema de investigación, para luego profundizarlo en lo siguiente. En una primera presentación de textos, ¿no?, que después van a profundizar en ese otro apartado, Nelson, que se denomina estado de la cuestión y referencias conceptuales, ¿sí? Este es el plan de tesis, el índice del plan de tesis que ustedes van a construir allá para cuando finalicemos el mes de julio, ¿sí? Por supuesto, esto después lo van a ir transitando con el acompañamiento de la tutora o el tutor específico que le fue asignado y con el director o directora correspondiente para avanzar hacia la tesis propiamente dicha, que tiene sus componentes también específicos, ¿sí?, que ya lo verán oportunamente, ¿sí? Se refiere entonces a eso, ¿no?, a presentar esos textos quizás priorizando los fundamentales, ¿no?, aquellos que resultaron de mayor relevancia para el tipo de trabajo que ustedes están perfilando. Entonces, se trata de eso, Nelson. Ya. Don, en la misma línea, mi pregunta era Maritza, sí. Marisa y ¿Aló? alguien más. Marisa, si querés. Alberto, Alberto. mira, yo tengo una pregunta bien básica y que estoy haciendo así. ¿El plan de tesis total es entre 20 y 40 páginas? 20 y 30, decimos. Yo pensaba que este avance que había que entregar ahora que tenía que ser entre 20 y 30, entonces ahí me confundí totalmente y estaba atacada. No. Ah, de ahí tu primera mención de hoy. Que Por me eso decía el tiempo, ¿cómo voy a escribir? 30 páginas, decía yo. Claro, Bien, claro. fantástico, pero es una buena noticia para mí, porque No. claro, yo estoy avanzando, pero dije, no llego a esas 20 páginas, entonces claro, por eso te digo que es muy básico y a lo mejor tampoco puse atención en la jornada anterior, pero en la explicación entendí eso, entonces me No, confundí. y es importante, Maritza, tu pregunta, no es menor lo de la cantidad de páginas, porque ustedes tienen que apuntar a eso, porque si no, muchas veces pasa que ponen cosas para rellenar y es al revés lo que hay que hacer, ¿sí? Piensen que, miren, en Argentina la competencia más grande que hay por becas de investigación, que es el Consejo Nacional de Investigaciones de Ciencia y Técnica, el CONICET en Argentina, nos pide 5 páginas, en donde uno tiene que mostrar todo lo que leyó, pero en 5 páginas, ¿sí? Exacto, Es un entonces no juego me muy cuadraba porque delicado, hay que achicar, hay que condensar claro. y tenía que escribir 20 páginas, entonces te digo, por eso es que estaba tan estresada con No, el es tema. un juego muy delicado porque lo que hay que Ya. hacer es preciso, ¿sí? Entonces, si uno de repente divaga, pone, bueno, ahí no va a llegar a lo que hay que hacer, ¿sí? No, Pero al claro, yo mismo decía, tiempo les llevo quiero 10 decir, páginas, dije, ya, ¿dónde más? al mismo, Entonces, al mismo tiempo les quiero decir que quienes ya escribieron más que esta cantidad, que hay algunos casos en los que están pasados, no, nada se descarta, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque inmediatamente que es el terminan con contenido. nosotros, van a pasar a, como les decía Mati recién, pasan a trabajar con sus directores, en donde al contrario van a tener que abrir cada una de esas cajitas que conforman el proyecto. Ahora ustedes poniendo el plan de tesis en cajitas. Las cajitas tienen que ir cerrando cada una sobre sí misma y en la coherencia total del plan, ¿sí? Pero después tienen que ir abriendo las cajitas con sus directores. Entonces, cuando sus directores les pidan que abran las cajitas, va a ser importante que tengan más material. Por eso no descarten nada, ¿sí? Vayan haciendo versiones borrador, que es el chiste, la broma que se hace cuando uno está haciendo una tesis, porque hay versión Tengo borrador, millones de borradores, versión sí. borrador, entrega final, después entrega final, entrega esta sí, ahora sí. Entonces esos son los títulos de los archivos que aparecen. Y es habitual que eso pase y pasa, pero no descarten lo anterior porque les va a servir para el trabajo con sus directores, ¿sí? Lo que sí Bien. piensen que con nosotros tienen que llegar a un texto que es más bien breve no, son 20, 30 páginas, pero en eso tiene que estar la coherencia, el recorte bien hecho, ¿sí? Cohesión, Si hay sí. relleno por rellenar, no van a llegar a buen puerto, si no es buena Exacto. idea rellenar por rellenar. Si hay que poner Era cada ahí que cosa en su hacía lugar. ese choque que me tenía complicada y fantástico, súper buena No, noticia. pero en la Súper- devolución, yo veo que hay varias personas que les generó confusión esto, pero en la devolución que les hice, creo que en todos los casos copié este párrafo, porque hay algunos casos en que voy sacando cosas en las devoluciones, pero creo que este párrafo lo puse en todos los casos,
que dice, por último, cabe mencionar que es importante trabajar en el sentido de cumplir la extensión total del proyecto, que se espera en unas 20 o 30 páginas como máximo. Esto lo conversamos con Matías. Nos pareció que esta era la extensión justa para lo que ustedes están haciendo. Por eso lo puse en todas las devoluciones, para que sepan hacia dónde están yendo, porque si no escriben y no saben cuánto tienen que... No saben si se espera que hagan 100 páginas, 150 o 5 páginas. Entonces, Lo para darle importante una es que tenga un pista... sentido. Que Claro, tenga y un para darles sentido, una que sea pista más atractivo, sí. una pista más Ah, certera de lo sí. que estamos haciendo, es que agregamos esta extensión para que sepan a dónde estamos yendo. O sea, el plan de tesis de julio tiene que tener entre 20 y 30 páginas. Si tiene 17 no pasa nada, ¿sí? El tema es que no tenga ni 40 ni 10 páginas. Eso es, ¿sí? No, no, eso es lo que hay que tener cuidado. Mi mente ingenieril me jugó una mala pasada y ahí pensé en entre 20 y 40, bien. Y mi segunda pregunta, ¿con el tutor empezamos a trabajar cuando terminemos los talleres o ahí tengo una duda, ¿cuándo empezamos a trabajar con el tutor? Y esas son como mis dos preguntas. Vale, Maritza, la tomo yo dentro de un ratito, ¿sí? Yo ahora Regio. me dirijo acerca de eso. Gracias. Hoy qué bueno que no fui la única. No, ahí vemos el chat también, sí, varios colegas. Claro, ahí una salvedad. Estas tareas que ustedes van haciendo, que con Emilia les vamos pidiendo, son, como Emi les decía, acumulativas y les van a permitir llegar a buen puerto con el plan de tesis, que es el objetivo fundamental que tenemos, que ustedes terminen este taller con el plan de tesis construido, conformado. Y para eso estas actividades, bueno, van generando las condiciones para que eso suceda. Ahora bien, esto que le dice Emilia es fundamental. Ustedes tienen que ir reorganizando la escritura. Lo que escribieron para la primera actividad les sirve, pero lo van transformando y se incluye en la segunda entrega, y así sucesivamente. Son procesos de reorganización de lo que escriben permanente, ¿no? Pero todo lo que van haciendo en estas actividades les va a permitir justamente estar en condiciones de construir el plan en su totalidad con todos sus componentes, ¿no? Eso. Alberto o alguien más que tiene una pregunta. Sí, no sé si me escuchan o no. Perfecto. Sí. Buenas tardes a todas y todos. Sí, yo tenía la misma duda respecto yo lo tengo numerado, también soy medio estructurado, el punto 8, que son antecedentes. Porque yo lo que logré entender en la retroalimentación anterior, que hoy día lo explica muy claramente y extendido Emilia, el estado de la cuestión que tiene que ver con investigaciones similares, en qué ha avanzado los diferentes países. ¿No? Eso me queda absolutamente claro, que otra experiencia. Y los referentes conceptuales son, como dijo muy bien Emilia, son los lentes teóricos, cómo miramos nosotros el fenómeno y la realidad. Y ahí ya me quedó claro que hay una separación, ¿ya? Y de a poco yo lo estoy construyendo por separado, seguramente voy a tener que sacar algunas cosas, moverlas de un lugar a otro. Pero en antecedentes, me confundí con tu respuesta, Matías, porque me dio la sensación que es lo mismo que referentes conceptuales. Entonces me confundí aquí lo que es antecedente, porque ya ahora me confundo con referencias conceptuales y también con planteo, que es el punto 10, planteo de la problemática y contextualización desde el campo. Entonces, antecedentes no me logra quedar claro para qué es. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es el punto 13, que es factibilidad. Sí. ¿A qué se refiere en particular? Y finalmente la No tercera... escuché, perdón, no, estoy escuchando muy bajito, Yo Alberto, le pido disculpas. ahora te digo, Emi, no te preocupes. Ah, bueno. Sí, yo por eso aquí me veo la línea verde del micrófono se ve muy bajo, pero algo está pasando acá, pero me voy a Pero yo acercar. escuché bien, Alberto, no te preocupes. Sí, el segundo punto es la factibilidad, no me queda muy claro el punto ese, si se pueden clarificar. Sí. Y bueno, lo tercero es de la observación que me hizo a mí Emilia respecto al APA, que cuando son citas textuales, aparte en la cita, no en la bibliografía, sino que en la cita, aparte del autor o autores, el año, debo poner el número de la página. Cuando es Y ahí textual. yo claro, la tipa textual, la cita textual. Ahí me enredé con el EndNote, yo uso el EndNote, y al final terminé desconfigurando el software, y ahí me di cabezazo. Entonces estoy tratando de buscar eso porque no he podido encontrar la forma de hacerlo. Está bien, no tiene que ir en la cita, Emilia, ¿no? Apellido, año y número de página. Esas son las tres preguntas. Bien. Sí, vamos a ir por partes. La relativa a las normas APA
Sí, son las normas, Alberto, que suele utilizar nuestra universidad y la facultad, que es en el marco de la cual ustedes van a estar presentando oportunamente su tesis doctoral, y es por eso que, bueno, que les indicamos la inscripción en ese sistema de citación, ¿sí? Cuando las citas son textuales, allí, bueno, depende de si involucran más de 40 palabras o menos. Cuando son de menos de 40 palabras, espérenme que acoplando un micrófono. Ahí está, creo. No, les decía, en relación con las normas APA, sí, ahí cuando las citas son textuales de más de 40 palabras se colocan debajo y se indica el nombre del autor o autores, el año de esa obra, y dado que esa cita es textual, el número de página o páginas que le corresponde en el texto en que se ubica. ¿Sí? Es así el formato. De todas maneras, yo ahí por el chat les ponía que vamos a dejar disponible el documento en las normas APA para que ustedes lo tengan bien a mano en nuestro campus, ¿sí? Cuando terminemos el encuentro de hoy, yo lo dejo allí disponible en nuestra sección de recursos, ¿sí? Eso desde ya. Después, Y ahí Alberto, sí, para sumar, Mati, me subo a lo que decías, es importante usar distintos tipos de recursos para citar, ¿sí? Porque si no, después el texto también se vuelve aburrido. Si ustedes siempre están incorporando citas textuales, que son las que llevan el número de página, ¿sí? Después el texto ya se torna, bueno, un tanto monótono para quien está leyendo. En cambio, si van alternando entre por momentos citas textuales, por momentos la paráfrasis, ¿sí? Entonces son ustedes contando lo que dice el autor y ahí no es necesaria la cita textual, sí siempre, por supuesto, el año de la obra, el año de publicación y siempre respetar, por supuesto, la autoría y demás, como ya sabemos, pero si van alternando distintos tipos de recursos de escritura, también hace a un texto más, de una lectura más amena, más ligera, ¿sí? Pero sí, este tipo de devoluciones las encontraron seguramente en esta entrega que tienen que ver con esto, con cuidar este tipo de cosas, ¿sí? Cuando son citas textuales corresponde el número de páginas, ¿sí? Son cuestiones muy de detalle que las estamos haciendo ahora, estas devoluciones con Matías, nos tomamos el trabajo de hacerlas ahora bien de detalle y que les pedimos por favor que ustedes vayan incorporando los criterios, porque si no, en la próxima entrega es otra vez volver a marcar lo mismo, ¿sí? Entonces cuando marcamos algo, por favor, les pedimos que incorporen esto, ¿sí? Porque así va creciendo, tienen que llegar en poco tiempo a la entrega. Entonces piensen que tienen que ir incorporando con rapidez lo que les vamos señalando, ¿sí? Y no sé, yo sinceramente, Alberto, le pido disculpas, pero tuve muy bajito el sonido en la intervención, entonces me costó mucho entender. Ahora me subí a esta respuesta a partir de lo que dijo Matías, pero no, está muy me bien. costó mucho entender. No, Amy, uno de los puntos que también nos consultaba Alberto tiene que ver con el ítem referido a la factibilidad, ¿sí? Y Ah, ahí la factibilidad. la factibilidad es uno de los principios básicos, Alberto, colegas, de un proyecto, ¿sí? Que tiene que ver con que su ejecución sea posible, ni más ni menos que eso, ¿no? Y las condiciones de posibilidad de todo plan de tesis, bueno, son múltiples y es conveniente que ustedes precisen, ¿sí? En el contexto de su trabajo, esas condiciones de posibilidad, ¿sí? Por ejemplo, que ustedes disponen de las aptitudes personales para hacer tal o cual trabajo que requiere tal o cual conjunto de saberes, de competencias, de utilización de herramientas, ¿no? Puntuales, ¿no? Antecedentes previos que ustedes hayan tenido, hayan recorrido. Entonces yo puedo decir, bueno, este trabajo es factible porque en mi trabajo anterior, en la maestría, trabajé un tema similar, o este trabajo es factible porque estos temas que estoy construyendo como objeto de reflexión también son parte de mi quehacer profesional. Entonces yo justifico que este proyecto tiene una ejecución posible, ¿sí? También hay aspectos institucionales. Bueno, puede ser factible porque se sitúa en el marco de una determinada investigación, en el marco del convenio, por supuesto, que tenemos entre las universidades, porque ustedes cuentan con los recursos necesarios, con las bibliotecas, con la sala de lectura, con la infraestructura, bueno, con
otros recursos que son significativos, que disponen ustedes del acceso a fuentes o al trabajo de campo que su trabajo requiere, ¿no? Que ustedes tienen acceso, por ejemplo, a las fuentes documentales que su trabajo les requiere, que tienen acceso al tipo de base de datos que requieren, o que tienen el acceso al trabajo de campo con los interlocutores puntuales con los que esperan poder trabajar, que eso es posible, ¿sí? Que ustedes tienen todo ese acervo asequible, que tienen los contactos posibles para poder arribar a ellos. Bueno, cuando son proyectos de otro orden, por supuesto que uno se refiere también a si cuenta o no con los recursos financieros, ¿no? No es el caso, pero cuando son proyectos de investigación, de grupos de investigación, bueno, que se requiere de viajes, de estadías, bueno, contar con los recursos financieros habla de la factibilidad de un proyecto, ¿no? Un proyecto también es factible si se cuenta con un director o directora de tesis que acompañan en ese proceso. Bueno, aquí eso ya está avanzado. Bueno, ¿cuáles son todos aquel conjunto de elementos que hace posible justamente que la ejecución, que la realización de nuestro plan de tesis tal como lo estamos pensando es, valga la redundancia, posible, ¿no? ¿Se entiende, Alberto? Y también Súper bien, sumo, gracias. Mati, Sí. el hecho de que el trabajo de campo que ustedes se proponen hacer tengan posibilidad de hacerlo. Si, por ejemplo, cuando ponen que van a trabajar con algunas instituciones, que esas instituciones efectivamente después ustedes sepan que les van a abrir las puertas para que las investiguen, porque ustedes es algo que nos pasa muy habitualmente en educación. Yo a veces siento envidia no sana por compañeros de otras especialidades dentro de las ciencias sociales y demás, que no trabajan con instituciones educativas, ¿sí? Entonces hacen investigaciones, qué sé yo, yendo a movilizaciones, donde van a la movilización, toman nota de lo que ven, hablan con las personas que están ahí. En nuestro caso, en instituciones educativas tenemos que pedir avales, permisos, la institución tiene que decir que sí, que autoriza que uno vaya a mirar, tiene que coincidir nuestro tiempo con el del docente, el estudiante tiene que querer responder lo que se le está preguntando, hasta a veces nosotros trabajamos con menores de edad y hemos pedido autorizaciones a las familias de los menores de edad para poder trabajar con sus hijos. Entonces es toda una vuelta que tiene nuestro campo en particular o no, no ustedes, no es en todos los casos igual, ¿sí? Pero sepan que tienen que poder acceder a esos documentos que ustedes prometen en los planes de tesis, ¿sí? Tienen que tener acceso real a los documentos, a las personas que dicen que van a entrevistar. Todo eso ya lo tienen que ir viendo como algo posible. Si es una cosa que no se puede conseguir, bueno, piensen un plan B, porque después efectivamente tiene una complejidad, ¿sí? El campo en educación, que es el ser tan institucional. ¿Sí? Al centrarse tanto en la cuestión institucional, bueno, las instituciones a veces quieren ser investigadas y a veces no, ¿no? Como ya sabemos. Entonces, cuando no quieren ser investigadas, ponen artilugios para que no se llegue a esa instancia. Entonces, tengan cuidado en tener plan A, plan B, plan C, porque la factibilidad, y más en el tiempo en el que estamos pensando que ustedes avancen, no se puede tirar, no se puede perder el tiro, ¿sí? Donde vamos tenemos que ir y ir directo a saber que está esa información y que nos la van a dar. Entonces tengan muy en cuenta esto, ¿sí? Que sea realmente posible para ustedes acceder a esa información, acceder a las personas a las que proponen investigar, ¿sí? No es por pinchar en la burbuja de nadie o el globo o las ilusiones, pero es el momento ahora de tomar buenas decisiones para que Claro. el plan de tesis, como ya dijimos las otras veces, sea una brújula precisa, ¿sí? No que les marque que vaya para allá y después cuando se lanzan, no, al final no sirvió lo que trabajamos 2 meses. No, si lo está en el plan de tesis, que les sirva realmente, porque si no, es momento de reajustar, ¿sí? Para que vayan por un camino cierto, ¿sí? Es el mapa. Bien, y la tercera consulta de Alberto tenía que ver en relación con el apartado referido a los antecedentes que no quedaba del todo claro en mí, en el apartado referido al índice del plan de tesis. Sí, Sí. ahí, Alberto, de todas maneras, no se preocupen demasiado con esa distinción que es bastante sutil. ¿Sí? En ese apartado quedó primero antecedentes que refiere a que ustedes allí coloquen los textos fundamentales que les revisten más aportes para su tema de investigación, ¿sí? Y en el apartado específico relativo al estado de la cuestión es donde se espera que ustedes
dialoguen más en profundidad con esos textos, ¿sí? Pero a partir de, como decía Emilia, ponerlos en relación entre sí y entre esos textos y su propio trabajo. Es decir, qué les aportan los textos que ustedes identificaron y relevaron y analizaron para pensar su propio problema de investigación, ¿sí? ¿Qué balance ustedes también hacen, qué conclusiones sacan de cómo ha sido estudiado su tema? Eso en el apartado de estado de la cuestión. Y en el apartado que está antes, que es el de antecedentes, que Alberto nos consultaba, ahí pueden, bueno, presentar los 3 o 4 textos que a su juicio son los fundamentales, ¿no? Los textos faro, como solemos decir, o los autores faro, que les aportaron significativamente sí, significativamente en relación con la construcción de su problema de investigación, ¿no? Con eso va a ser más que suficiente. Y una breve mención a qué trabajaron esos textos y cuáles fueron esos aportes específicos que hacen para su propio problema de investigación, ¿sí? Perdón, Matías. Entonces, antecedentes y referentes conceptuales es lo mismo. No, los referentes conceptuales son los conceptos, las categorías analíticas que ustedes van a determinar para orientar su trabajo de investigación. Ahí sí, juegan su propio partido, ustedes se posicionan, dicen yo parto de considerar la categoría conceptual de competencias, la categoría conceptual de trayectorias, ¿no? Y la entiendo de tal o cual manera en el contexto de mi trabajo, ¿no? Ustedes allí toman partido en términos conceptuales y se posicionan, como les decía Emilia, son los lentes con que uno mira la realidad y por ende son los lentes con los que uno construye el problema de investigación, el objeto de estudio. ¿Se acuerdan que la vez pasada decíamos que no es que uno va recolectando los problemas que ya existen, no, los problemas son una construcción del investigador o de la investigadora, una construcción teórica, conceptual, no existen per se, ¿no? Contra toda ilusión positivista, ¿no? Sostenemos que esos problemas se construyen y que uno se adscribe a un tema. Por eso la vez pasada comenzamos charlando la diferencia entre tema y problema, ¿no? Esto que les decía también Emilia hace un ratito. El tema es esa presentación más general, más acotada, ¿no? Y en extenso ustedes se dedican a justificar su problema de investigación, cuáles son las dimensiones involucradas, el dónde y el cuándo, ¿no? Y finalmente qué preguntas le van a hacer a esa problematización, ¿sí? Entonces, eso de todas maneras se irá armando fundamentalmente con el trabajo que ustedes van a ir puliendo, no solo durante este taller para el plan de tesis, sino también cuando pasen, que de hecho ya vienen trabajando, eso les iba, ahí viene la pregunta de Marisa, ustedes ya se han puesto, ¿qué pasó en todo este tiempo desde que nos encontramos la vez primera a hoy? Bueno, entre otras cuestiones pasó que se pusieron en contacto con ustedes directoras, directores y tutores y tutoras, ¿sí? Eso debe haber pasado en todos los casos. Si no fue así en todos los casos, después nos lo reportan, ¿no? Los casos particulares, y yo lo informo también a Carlos. Pero en mi caso particular ya me contacté con los 5 colegas que acompaño, en el caso de Emilia lo propio, entonces ya venimos trabajando en términos de, bueno, algunos avances significativos. Por supuesto, el modo de trabajo particular lo van a construir cada uno y cada una de ustedes con esa tutora, vos tutor y ese director o directora. ¿Sí? No va a haber una única forma de trabajo. Bueno, eso será según los acuerdos que haga cada trío, en este caso, ¿no? Entre tesista, director o directora y tutor o tutora, ¿no? Yo, por ejemplo, ya he tenido más de un encuentro sincrónico por Meet para trabajar específicamente sobre las tesis individuales que estoy acompañando. Y en otros casos todavía no me he reunido, pero estoy en contacto con esa persona y a disposición por lo que necesite, ¿no? Y vamos allí conversando también con los tutores. Bueno, ese trabajo ya está en marcha, ¿sí? Insisto, si hay algún caso particular, nos lo avisan. En ese sentido, Vanessa Maldonado, recién me mandaste un mail, lo vi, que no recibiste la devolución, así que luego lo vemos, eso en la plataforma, ¿sí? Bueno, tomo Vanessa, nota también. sí, me escribió Vanessa hace un ratito que no recibió, lo chequeamos, Vanessa, no te preocupes. Bien. Es importante que si algún caso pasó así, ¿sí? Nos lo cuenten porque ustedes sí o sí necesitan nuestras devoluciones para avanzar, ¿sí? Si no se va trabando. Y en los casos en que haya pasado algo excepcional, desde Ricardo ya que Vázquez. podemos contemplar, claro, que tengan algunos días más para, ¿sí? Eso no cuenten con eso. Nosotros queremos que ustedes lleguen, ¿sí? No queremos ser un obstáculo, al revés. Nosotros queremos ser facilitadores para sus procesos. Entonces, en cualquier situación así excepcional fuera de la norma,
lo vamos a tener presente para poder ayudarlos a avanzar, que es nuestro objetivo. Sí, ahí nos dice Pero, a ver, también, Ricardo Vázquez nos dice lo mismo, chequearon en la plataforma, ¿verdad? En todos los casos, tanto Ricardo Vázquez allí nos dice, Sí, lo chequeé. No, no me ha llegado la devolución a mí. bien, bien, Vanessa, en tu caso veo que está hecho. subida la devolución. Ah, Dice, estimada Vanessa, un gusto seguir en contacto, envío la devolución a su entrega, a no ser que no esté el archivo adjunto, pero lo veo subido. Estamos, a ver, no sé si ha pasado algo. Bueno, déjenme ver el caso, pero lo veo, yo estoy viéndolo acá, no sé si hay debe haber habido Sí. algún problema. Bueno, Emilia, Pero están Matías, no sé hablando, si me escuchan, estoy con un sí, problema de señal. ¿Me perfecto. sí, te pueden escuchar? escuchamos. Ay, hola, ¿cómo están? Hola. Bueno, sí, efectivamente yo revisé la plataforma y la tarea 3, no sé, estoy confundida, la tarea 3 que envié sí está con retroalimentación. Entonces yo esa retroalimentación modifiqué y envié la tarea 4 que decía 20-30 páginas. Ah, Parecía quizá lo que pasó con Maritza, entonces yo no sé si eso tiene retroalimentación o yo la subí mal, la subí después, no sé. O sea, la subí en la fecha que correspondía, pero no sé si es la tarea que se estaba solicitando hasta el 15, creo, de este mes. claro. Que era Ah, de bueno, sobre 20. esa todavía estamos Claro, claro, sí. trabajando, Sobre ¿sí? eso no, Ah, sobre eso todavía perfecto. No, pero está Ah, bien, ya. estás al día entonces, al Vanessa, día. entonces estás al día, ¿sí? La Ah, última ya, que yo estaba recibieron es esa que ahora estamos haciendo esta devolución sobre ese último avance que es lo que súper, estábamos mencionando, ¿sí? súper. Pero Yo está estaba bien, entonces estamos de acuerdo. Me parecía raro, pero digo, puede pasar, ¿sí? Ustedes son seres sí, humanos, yo también. Puede pasar, pero no es el caso. Entonces, porque yo lo veo también que está subida. Capaz pasó lo Así mismo con que Ricardo. O bueno, muchas gracias. no, por pero favor, nos avisan, sí, cuenten con sí, nosotros, nos sepan escriben. que estamos, es para eso el intercambio y ustedes tienen que tener confianza con nosotros, de decirnos, Emilia, no sé, no encuentro dónde está, bueno, lo que sea que haya pasado, tienen que tener confianza para decirnos porque si no se les va trabando el proceso a ustedes y eso sí es problemático, ¿sí? Entonces tengan confianza de decirnos sin... lo mismo, Ricardo, ¿eh? La devolución está... Ah, está allí. Sí, es la misma situación porque lo estoy viendo también. Envío la devolución a la entrega, encontrar los comentarios y cambios, a no ser que también esté Que refiriendo a te la de ahora. refieras a la, claro, a la que está en curso, digamos. Claro, la que está en curso ahora, que está abierta todavía la entrega. Y esto también les pedimos. Hemos sido como bastante contemplativos con las prórrogas y seguramente lo sigamos siendo, pero traten de ir ajustándose a las fechas. Igual seguramente sobre esto Mati después referirá, Sí, 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 pero sí, claro. porque si no se va también desfasando el proceso, ¿sí? Claro. Bueno, ¿alguna otra consulta tienen o duda en relación con esto? Si no, la liberamos a Emilia, hacemos una pausa de 5 minutos para ir al baño y demás, y volvemos. muchas gracias. Vamos a una pausa. Gracias, Emi. Bueno, Gracias, Emilia. un placer de Emilia. mi parte haberlos visto y estar en contacto y leerlos también, ¿sí? Sigan adelante poniendo Claro. mucho esfuerzo que vamos a llegar a buen puerto. Muchas gracias, Mati, Gracias, también. Emi. Que estén bien. Volvemos en 5 minutos. Bueno, colegas, si les parece, pasamos al segundo tramo de nuestro encuentro del día de hoy. Bueno, hemos estado trabajando junto a Emilia las devoluciones, reclamamos varias cuestiones. Yo les decía este intento de recapitular qué ha pasado en el periodo entre nuestro primer bloque de encuentros y el presente del día de hoy y el de mañana. Y fundamentalmente, bueno, avanzamos con las actividades, ustedes vienen avanzando sistemáticamente en escribir, ¿sí? En relación con su tema de investigación, con vistas al plan de tesis, ¿sí? Tengan paciencia, ¿sí? Les pedimos que avancen a paso firme, pero que también sean incluso con ustedes mismos pacientes, porque este proceso es permanentemente recursivo, implica idas y venidas, a menudo, ¿no? Puede implicar más contramarchas que marchas, ¿no? Momentos angustiantes, de duda. Bueno, está hecho también de todo eso el camino en relación con la investigación, ¿sí? Bueno, también ha pasado durante este tiempo un dato no menor, que es que
tanto directoras, directores de tesis han sido asignados y se han puesto en contacto con ustedes junto con la figura del tutor o tutora que va a estar acompañando esos procesos. Bueno, eso es fundamental, ¿sí? Eso es fundamental porque ya los coloca y las coloca de lleno, ¿no?, con la producción de su investigación y con el acompañamiento individualizado, ¿no?, bien particularizado para que ustedes avancen en relación en esta instancia con el plan de tesis, ¿no? ¿Se acuerdan que, entre otras cosas, la vez pasada vimos que un buen plan de tesis no es garantía, pero sí decimos que es fundamental para que se logre la tesis y para que esa tesis sea de calidad? Entonces, este recorrido que estamos haciendo es fundamental incluso para la producción de la tesis propiamente dicha, ¿no? Créanme que es muy valioso todo lo que ustedes van haciendo en términos de avances, porque eso redunda en la tesis propiamente dicha, ¿no? No es que llega un momento en que uno dice, bueno, ahora sí voy a empezar a escribir la tesis. Bueno, este momento ya comenzó, ustedes ya están en proceso de escritura de tesis, ¿no? Ya están en momento de tesis, podríamos decir. Entonces tenemos una instancia institucional y formal, primero del plan, ¿no?, para luego pasar a la tesis propiamente dicha, pero ustedes vienen a paso firme en ese sentido, ¿sí? Así que, si me permiten, paso a compartir pantalla para avanzar con la presentación que elaboré para compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, brevemente, lo que habíamos trabajado en el encuentro anterior tuvo que ver fundamentalmente, como les decía, con el plan de tesis, con pensar al plan de tesis como un género académico particular. Ustedes recordarán, presentamos el taller, les hablamos de los objetivos, de la instancia de evaluación que tiene que ver con el plan de tesis. Paso rápidamente de esto, pero lo hago meramente para recapitular. Hablamos de los plazos institucionales, ¿no? Hablamos, como les decía, sobre el plan y su relevancia. Y también presentamos un avance en relación con, bueno, por un lado, el ejercicio que compartimos aquí, donde ustedes tomaron la palabra y se refirieron al tema que están o que han elegido, a por qué lo eligieron, qué quieren conocer, ¿no? Este primer ejercicio bien importante para poder explicitar, para poder colocar sobre la superficie aquellos que están pensando trabajar, ¿no? Colocarlo sobre la superficie permite o posibilita estar en mejores condiciones para ir afinando, para ir puliendo, para ir focalizando ese conjunto de ideas. Y también después nos metimos con la cuestión relativa a ese momento inicial que tiene que ver con introducir nuestro tema de investigación y a su vez, además de presentarlo, justificarlo, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de la importancia de la presentación, cuál es el tema que yo quiero investigar? Y también la justificación en términos de su relevancia, ¿no? En última instancia, respondiendo a la pregunta de por qué vale la pena investigar en relación con este tema, por qué producir conocimiento sobre este tema, ¿no? Entonces, eso vimos un poco la vez pasada, vimos argumentos para construir esa justificación de la relevancia, ¿sí? Y también luego pasamos a conversar sobre tema y problema, ¿no? Sobre la diferencia entre tema y problema de investigación, ¿no? Hablamos de que es el pasaje probablemente más difícil, ¿sí?, que se da en el contexto de una investigación, que es justamente ese pasaje del tema al problema. Y también dijimos algunas cuestiones relativas a la reflexividad que es precisa cuando se está en la instancia de elegir el tema, a ser cuidadosos y muy críticos con esa elección. Por ejemplo, recién lo conversábamos a propósito de la factibilidad, cuando decíamos que, bueno, si no encuentro condiciones de posibilidad para hacer el tipo de investigación que estoy pensando, bueno, eso seguramente implique o pueda implicar que deba hacer algún ajuste, alguna modificación o probablemente un cambio radical, ¿no?, en el sentido de el tipo de investigación que estoy planteando. Entonces, son cuestiones bien importantes a ir planteándose. Dijimos también cómo entender un problema, ¿sí?, qué es un problema o cuándo se está frente a un problema de investigación. Hablamos de las fuentes de ese problema, un poco para que ustedes puedan reflexionar sobre cuáles son las fuentes singulares, ¿verdad?, de cada uno, cada una de ustedes en relación con el interés, ¿no?, la fuente del interés que ustedes tienen en relación con lo que quieren investigar. Vimos algunos ejemplos en ese sentido. Hablamos de valorar cuándo estamos frente a un problema y qué preguntas pueden ser importantes para hacerlo. Y también finalizamos en relación a cuándo estamos frente a un problema de investigación, ¿sí? Entonces, para el día de hoy, me interesaba articular desde aquí, donde llegamos la vez pasada, que tenía que ver con, como les digo, el pasaje del tema al problema, lo cual supone, bueno, problematizar, ¿sí?, describir
ese problema, exponer brevemente los antecedentes. Antecedentes allí en el sentido de que, bueno, ese problema de investigación que ustedes están delineando y formulando no sucede en un vacío, no tiene antecedentes, tiene actores involucrados, tiene una temporalidad, tiene una espacialidad. Entonces es importante que ustedes describan ese contexto que hace el problema de investigación, ¿no? Y finalmente decimos que todo problema se expresa en un conjunto de preguntas de investigación, ¿no? Entonces hoy quería conversar con ustedes un poco más en relación con ese componente que son las preguntas de investigación. Un poco recién en la conversación junto a Emilia eso aparecía, ¿no? Entonces, la vez pasada, vuelvo de nuevo para recapitular, conversamos sobre la introducción, donde conversamos acerca de la presentación y justificación del tema, un poco lo que estuvieron haciendo en las entregas eh, hasta el momento, ¿sí? Las entregas de actividades, cuál es el área de interés en que se inscribe mi preocupación de conocimiento y cuál es la justificación, ¿sí? Cuáles son las razones que yo utilizo para poder justificar que vale la pena producir conocimiento sobre este tema, ¿sí? Entonces, en el tramo que sigue, quisiera referirme más específicamente a la cuestión de el problema, ¿sí? Pero particularmente las preguntas, que son aquellos interrogantes que expresan todo problema de investigación, ¿no? Finalmente, todo problema de investigación se expresa en lo que se suele denominar el corazón o el centro de la investigación, que son las preguntas, ¿sí? Y también, y de manera articulada, los objetivos, ¿no? Recién Emilia les adelantaba esto de el espejo, ¿no? Esta cuestión espejada que existe entre preguntas y objetivos, aunque son componentes distintos, ¿sí? No son lo mismo, pero deben estar necesariamente bien cohesionados, bien articulados, ¿no? Bueno, por supuesto, eso supone, por un lado, bueno, en términos del problema, como hemos ya conversado, explicitar, ¿sí? El problema o los problemas que la tesis va a abordar, ubicando también cuál es el enfoque y los objetivos, ¿sí? Que yo me propongo en el contexto de cierto campo del saber existente en el cual me inscribo, ¿no? Donde debo saber decir, ¿no? Cuál es la pregunta de investigación que yo voy a abordar y qué se propone alcanzar esa pregunta de investigación, ¿no? ¿Cuál es y qué se propone conocer? Luego se definen, o en simultáneo, ¿no? Se definen el objetivo general y los específicos, o los generales y derivados, o los principales y derivados, o el objetivo general y los particulares. Ustedes pueden encontrarlo de diversas maneras, pero estamos hablando de lo mismo en ese sentido, ¿no? También cuál es nuestra unidad de análisis y, como recién conversábamos, el recorte espacial y temporal, ¿no? El cuándo y el dónde, ¿no? Entonces vamos a ver en el ratito que nos queda el día de hoy algo de estas cuestiones que aquí aparecen. Aquí intenté graficarlo, ¿no? Un poco colocándonos. Recién Carlos en el chat lo ponía y muy bien, yo coincido plenamente, ¿no? Es este conjunto de aspectos, ¿no? El que condiciona la estrategia metodológica, los instrumentos a utilizar, ¿no? Pero aquí está la clave, ¿no? En esta construcción del problema de investigación, en la formulación de las preguntas que lo expresan, los objetivos que me planteo, y aquella presentación y justificación que yo hice anteriormente, ¿no? O en simultáneo, digo anteriormente a los fines analíticos o didácticos de que nos podamos comprender, pero es un proceso, como ven ustedes, que se intersecta y es recursivo, ¿no? Pero aquí, o he aquí, el corazón o el centro de la investigación, ¿sí? El centro de nuestro plan de tesis radica en estos componentes que están aquí, ¿sí? Entonces, yo quería referirme un poquito más a las preguntas el día de hoy. La elaboración de las preguntas tentativas, bueno, es un ejercicio de problematización clave, ¿no? Dicen los autores, aquí citamos a Guía y a Piovani, ¿no? Que dicen que las preguntas tentativas, por supuesto, porque siempre se van reformulando, siempre se pueden ampliar, especificar o delimitar cada vez más, pero estas preguntas iniciales que ustedes le empiezan a hacer al problema de conocimiento, ¿no? Esto que ustedes desean conocer y que lo formulan como un interrogante, es un ejercicio de problematización clave, fundamental, estratégico, podríamos decir. ¿Por qué? Bueno, porque las preguntas juegan un papel crucial, articulan todo el trabajo, ¿sí? El problema, el marco teórico, la construcción metodológica, las indagaciones referidas al estado de la cuestión, ¿no? Todo, en última instancia, está condicionado por las preguntas de investigación, ¿sí? Y no al revés, ¿no? Son las preguntas, es el problema del conocimiento y el objeto de estudio que se expresa en un conjunto de preguntas el que condiciona todo lo demás. Por eso decimos que en la construcción de las preguntas se dirime
gran parte de una buena tesis doctoral, ¿no? En su construcción, en su formulación, en su precisión, ¿no? En su delimitación cada vez más articulada, ¿no? En su capacidad para articular conceptos, para preguntarse sobre cuestiones que están vacantes. Por eso el estado de la cuestión rebota o redunda en la formulación del problema, ¿no? Porque yo conozco qué se ha estudiado y qué se conoce sobre mi tema, y entonces estoy en mejores condiciones para formular una pregunta mejor en relación con lo propio que uno quiere investigar, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Bueno, aquí es conveniente, como les decía también Emilia en su devolución, especificar preguntas generales y particulares, o una pregunta principal y algunas derivadas, ¿no? Tampoco tantas. Esto, por supuesto, no hay una receta única, pero sí algunas recomendaciones, ¿no? Que es lo que vamos a conversar. Es central que las preguntas estén relacionadas con los objetivos, ¿no? Créanme que esto parece hasta demasiado obvio, pero en el momento de construirlo suelen haber muchas confusiones, ¿no? Suelo recibir muy a menudo proyectos de investigación para evaluar donde no hay articulación entre las preguntas y los objetivos, ¿no? Como si fuesen por carriles separados, ¿no? Las preguntas plantean un conjunto de aspectos que no tienen su correlato en los objetivos y viceversa. Bueno, esto es un problema, ¿no? En términos de la coherencia interna y la consistencia de un proyecto de investigación, las preguntas deben estar muy o debidamente articuladas con los objetivos del trabajo, ¿no? En el caso de que sea pertinente, las preguntas pueden agruparse por ejes temáticos o niveles de análisis, ¿no? Piensen ustedes ejemplos a propósito de sus temas particulares, pero se me ocurre pensar que si yo estoy trabajando con docentes y con estudiantes, quizás tenga un conjunto de preguntas destinadas a la cuestión relativa a los docentes y otro conjunto de preguntas relativas a los y las estudiantes. Entonces, agrupo preguntas por esos ejes temáticos o esos niveles de análisis. O tengo preguntas relativas a las políticas universitarias y tengo otro conjunto de preguntas referidas a las representaciones de los funcionarios y las funcionarias a propósito de esas políticas. Entonces puedo agrupar por distintos niveles de análisis ese conjunto de preguntas, ¿no? Entonces, estas son algunas recomendaciones, algunos planteos para que ustedes se vinculen con la cuestión de las preguntas de investigación. Siempre y por definición, las preguntas son enunciados interrogativos que deben ser factibles de ser respondidos mediante un proceso de investigación, ¿sí? Esto es fundamental. No son cualquier tipo de pregunta. Esto ahora lo vamos a ver incluso con ejemplos concretos, ¿no? Son enunciados interrogativos que deben necesariamente ser factibles de ser contestados mediante un proceso de investigación y no mediante otra cosa, ¿no? Por eso es central que las preguntas sean preguntas por el conocimiento, es decir, preguntas que habiliten un proceso de investigación. La pregunta general de investigación siempre tiene que ver con el qué queremos conocer, ¿no? Solemos insistir mucho en que las preguntas son el qué, ¿no? El qué queremos conocer. Dime qué quieres conocer y de alguna manera te diré todo el resto de decisiones que debas tomar, ¿no? En términos metodológicos incluso, ¿no? Y, por supuesto, cuando conversemos sobre cuestiones metodológicas, diremos que las mismas constituyen el cómo de la investigación, el cómo lo voy a hacer, cómo voy a construir el tipo de datos que necesito para contestar a las preguntas que me planteé, ¿no? Pero es central el qué me interesa conocer, para después pensar el cómo lo voy a hacer, que es la cuestión metodológica, ¿no? Pero es fundamental, ahí Carlos en el chat lo decía muy bien, el qué condiciona el cómo, ¿no? Las preguntas de investigación, es decir, la construcción del problema de investigación, que se expresa en un conjunto de preguntas siempre, constituyen, ¿no?, ese componente crucial que define y condiciona todo el resto de las decisiones a tomar. A su vez, las preguntas deben contener un poco lo que recién me preguntaba Alberto, ¿no?, los conceptos clave, los referentes conceptuales o las categorías analíticas centrales de mi trabajo. Es decir, los conceptos teóricos en los cuales yo me posiciono deben penetrar la formulación de las preguntas, ¿no? Aquí vuelvo a la necesaria articulación y cohesión de todo el proyecto, de todo el plan de tesis como un todo autocontenido, ¿no? Es decir, que haya una cohesión, una consistencia interna a lo largo y a lo ancho de todo nuestro plan de tesis. Eso, entre otras cosas, supone que las preguntas, que los conceptos o las categorías analíticas claves de mi trabajo hagan parte de la formulación de las preguntas, ¿no? Cuestión central. Incluso doy un paso más. Luego se espera
que esas categorías o conceptos centrales que están en las preguntas sean las mismas que están desarrolladas o desplegadas teóricamente en ese apartado que podemos llamar marco teórico o referentes conceptuales o territorio teórico según distintas denominaciones, ¿no? Pero esto es central. Y que también nos den una clave, nos den una claridad en relación con el recorte temporal y espacial del estudio, ¿no? Las preguntas también delimitan el cuándo y el dónde, ¿no? Esto también luego se replica en los objetivos, pero las preguntas, ¿sí? Y sobre todo la pregunta general, nos dice algo en relación con el cuándo y el cómo. Por supuesto, no de manera extendida, porque eso lo haré en el marco del desarrollo del plan, ¿sí? Pero sí, la pregunta me va a decir, bueno, ¿cuándo y dónde? Un poco Emilia hoy lo planteaba, ¿es 2020, 2025? ¿Es en la actualidad? ¿Hay otro recorte? ¿Implica qué tipo de espacio involucra? ¿Es la universidad? ¿Es un conjunto de universidades? ¿Es una facultad? ¿Qué facultad? Bueno, todas esas cuestiones hacen parte de estas coordenadas espaciales y temporales que la pregunta también debe contener. Y por supuesto, cuando uno tiene su pregunta principal o general, que insisto, no es que la tiene de un día para el otro, no surge por generación espontánea ni por ósmosis, surge de un proceso de lectura, ¿no? De las investigaciones afines a la propia, de un proceso reflexivo en relación con lo que quiero conocer, ¿no? De mis decisiones respecto de lo que me interesa conocer. Bueno, y ese proceso implica, como les digo, marchas y contramarchas, ¿no? Y por supuesto hay un conjunto de preguntas o interrogantes, ¿sí? Derivadas que complementan y que pueden precisar y o acotar esa pregunta general, ¿no? Entonces este es un interesante ejercicio para que ustedes hagan, probablemente ya lo vienen haciendo, ¿no? Quienes no lo hayan hecho, ¿no? Puedan empezar, entre comillas, a jugar, a pensar cuál sería la pregunta general de su trabajo, cuáles serían las preguntas derivadas, ¿no? Y qué dimensiones allí van apareciendo y están presentes, cuáles son los supuestos que esas preguntas contienen, cuáles son las consecuencias metodológicas que las mismas preguntas que ustedes están formulando acarrean para ver si es realmente lo que ustedes quieren conocer, si es realmente el tipo de trabajo que ustedes quieren encarar. Bueno, escribirlas puede ser un muy buen ejercicio para poder empezar a reflexionar más epistemológicamente sobre el sentido y la direccionalidad de esas preguntas, ¿no? Bueno, avanzo un poquito más. Bueno, por supuesto, son preguntas en relación con las cuales nosotros no conocemos la respuesta, ¿no? Por eso son preguntas de investigación y no otra cosa. Ya hemos conversado la vez pasada, ¿no? Sería un sinsentido, un tipo de pregunta cuya respuesta ya la conozcamos o pretendamos conocerla, ¿no? Porque en ese caso, ¿para qué llevar a cabo un proceso de investigación si uno ya sabe o pretende saber aquello que la pregunta plantea, ¿no? Ojo, o mucho cuidado, porque no deben ser preguntas que contengan en sí mismas las respuestas. Vieron que a veces hay preguntas capciosas en su formulación, ¿no? Que ya contienen en sí la respuesta. Esas no son legítimas preguntas de investigación, ¿no? Son preguntas de investigación aquellas que son factibles de responderse con evidencia empírica. Y esto es muy fundamental, ¿no? Esto es central. Son preguntas de investigación todas aquellas que pueden ser contestadas con arreglo a la producción de datos, ¿no? Con arreglo a la producción de evidencia empírica, ¿sí? Que será producto de entrevistas, análisis de documentos, encuestas, grupos de discusión, bueno, lo que fuere en términos de estrategia metodológica, pero sí deben necesariamente responderse con evidencia empírica, para hacer preguntas de investigación y no preguntas de cualquier tipo, ¿no? Ahora bien, es muy probable que nuestras preguntas iniciales, las primeras que nos salgan, no sean realmente de investigación porque no cumplen estos requisitos u otros, pero quizás sean preguntas necesarias de formular, de poner sobre el papel o sobre la pantalla, para luego ir puliéndolas, revisándolas cada vez más, ¿no? Digo, está bueno explicitar cuáles son las preguntas que el tema nos genera para poder seleccionarlas, para operar criterios de inclusión, de cuáles sí, y también criterios de exclusión, bueno, cuáles no, porque no son de investigación, o porque como la estoy formulando está mal planteada, o porque no es lo que yo quiero conocer, ¿no? Entonces son centrales estas decisiones. Deben ser preguntas claras, ¿no? Que se ubiquen en un mismo campo
e interrogarse sobre la misma unidad de análisis. Traje algunos ejemplos ahora en un ratito para ver esto, ¿no? Que sean preguntas que pregunten, valga la redundancia, en una línea similar, ¿no? Que no se me desplace el objeto de una pregunta al otro, ¿no? Imagínense que yo me hago una pregunta en mi tesis que tiene que ver con las políticas universitarias en relación con el financiamiento, y la siguiente pregunta tiene que ver con cómo se enseña en las aulas de ingeniería la cuestión relativa a X saber. Bueno, operé allí un desplazamiento abismal entre el tipo de unidad de análisis de una y otra pregunta, ¿no? Entonces, probablemente yo allí haya incurrido en una incoherencia manifiesta, que seguramente, bueno, indique casi dos tesis bien distintas entre sí en términos de la pregunta que estoy formulando, ¿no? Entonces, es central que las preguntas se ubiquen en una misma comunidad de diálogo, en un mismo campo, y que sean respetuosas de su unidad de análisis. Vamos a ver algunos ejemplos ahora en un ratito. No deben contener supuestos valorativos del tipo del deber ser, ¿sí? Acerca de la problemática. Ahora también les traje algunos ejemplos, ¿sí? No tienen que contener supuestos, ni implícitos ni explícitos en relación con cuestiones de orden valorativa, ¿no? Del ser, perdón, del deber ser, o de lo que yo creo que debe ser la realidad socioeducativa, ¿sí? En nuestro caso más específico. Y también esto es muy importante: las preguntas de investigación no se formulan como preocupaciones de cambios a realizar sobre alguna práctica o sobre algún fenómeno, ¿no? O algún curso de mejora, o alguna acción, o alguna innovación pedagógica, o alguna intervención, ¿no? Ahora voy a dar también algunos ejemplos, pero mucho cuidado a no confundir preguntas de investigación con preguntas de intervención, ¿no? Que son en otra clave. Nos suele pasar mucho a quienes trabajamos en el campo educativo a formular preguntas que remiten mucho más a preocupaciones por cambios, ¿no? Por la esfera de la toma de decisiones más que por la producción de conocimiento, ¿no? Entonces esto es central. También no se orientan, ¿no? Las preguntas de investigación no se orientan a la obtención de información, ¿no? No es la mera información de lo que se trata, sino de la producción de conocimiento. Nos vamos a hacer también algunos ejemplos de aquí que les traje, que estuve pensando hace algunos días cuando planificaba nuestro encuentro de hoy. Pero siempre a ser muy cuidadosos y cuidadosas de que no sean preguntas que se orienten más a la información que al conocimiento. Bueno, tampoco deben ser preguntas que se respondan por sí o por no. No deben utilizar pronombres interrogativos. Pero ahora vamos a hacer alguna salvedad en relación con eso. En general, desalentamos el tipo de pregunta de investigación que se formula en términos binarios, ¿no? De sí o no, porque eso clausura más que habilita, ¿no? Imagínense la conclusión de mi tesis. Si mi pregunta es: inciden las trayectorias educativas de las estudiantes y los estudiantes de la escuela media en su desarrollo posterior por la universidad? Sí. Bueno, y respondí que sí. ¿Y cómo sigue esa conclusión? O dije no. Bueno, ¿y qué más? Digo, entonces la pregunta debe tener otro grado de complejidad, ¿no? Otro grado de planteamiento cognitivo bien distinto y superador de esta lógica del sí o el no, ¿no? No son preguntas que se formulan sobre la base de una presunción, sino de una certeza, ¿no? Esto es interesante. Cuando uno formula preguntas que en realidad, más que una presunción, se trata ya de una certeza en el campo. Vamos a tratar de dar algún ejemplo, ¿no? Es como si yo dijese en mi pregunta de investigación si incide en ¿tiene algún tipo de impacto la formación docente en la manera en que las y los docentes dictamos clases en nuestros espacios de trabajo? Bueno, es una pregunta en realidad no válida, porque ya, digamos, se sabe, harto conocido es que, por supuesto, que hay una incidencia entre la formación y el modo en que se da clases. Por supuesto que intervienen otras dimensiones, ¿no? Como la biografía de cuando uno fue estudiante, o las instancias de socialización profesional, bueno, demás. Pero se trata de una pregunta bastante obvia, en el sentido de que no es una presunción, ¿no? Eso es una certeza. Ya es harto conocido que sí, por supuesto, hay algún tipo de impacto. No tendría mucho
sentido una pregunta de esa naturaleza, ¿no? Tampoco, colegas, son bienvenidas las preguntas retóricas en una investigación, no más propias para un género ensayístico, no como ustedes saben, son aquellas preguntas que se hacen sin esperar necesariamente la respuesta, que tienden más a este propósito de hacernos reflexionar, ¿no? Por supuesto, muy válidas, ¿no? No las estamos desestimando, pero sí las estamos ubicando en el lugar que les corresponde en relación con lo que requiere un proyecto de investigación, ¿no? Con lo que requiere un plan de tesis, que es preguntas de investigación rigurosas, ¿no? Rigurosas que deben ser o habilitar la producción de conocimiento, ¿no? Ejemplo de pregunta retórica podría ser ¿cuál es el destino de las universidades argentinas y chilenas en la segunda parte o la tercera parte del siglo XXI? Bueno, ¿es factible responder esa pregunta con evidencia empírica, como les dije hace un ratito? No, ¿verdad? Podríamos tomar unos muy ricos cafés o unos muy ricos vinos y conversar acerca de estas cuestiones, por cierto, muy interesantes, pero son preguntas de tipo retóricas, ¿no? Que no esperan una respuesta en términos de producción de evidencia empírica, no habilitan la producción de conocimiento, ¿no? Entonces, no son bienvenidas. Vamos un poquito más y ahora abro a sus preguntas o comentarios que deben tener varios. Bueno, a menudo, como les decía, es cierto que aparecen preguntas que se responden por sí o por no en la investigación, ¿no? Que son bastante frecuentes, bueno, porque ciertamente es el modo de falsar una hipótesis o comprobarla, ¿no? Decir, bueno, tal hipótesis es válida o tal planteo es válido, sí o no, ¿no? Con lo cual la pregunta, desde ese punto de vista, tendría algún sentido, ¿no? Pero en general, ese tipo de formulación da pie a otras preguntas o resulta que la pregunta esconde algún supuesto. Entonces yo allí, siguiendo algunos aportes de Martín Retamoso, tiendo más a pensar que podríamos eventualmente incluir este tipo de formulaciones en nuestra pregunta, ¿sí? Pero siempre es conveniente que seamos capaces de distinguir si es una formulación adecuada en relación a mi objeto de investigación, ¿no? Que ustedes se pregunten realmente si son preguntas pertinentes para aquello que ustedes quieren conocer, ¿no? Por ejemplo, la contestación empírica de una situación, es decir, la pregunta por el sí o por el no, puede enriquecerse con la pregunta por el cómo ha sucedido aquello que nos interesa investigar, ¿no? Entonces, distinto es si yo digo, influye la trayectoria por la escuela secundaria, en la trayectoria posterior del estudiante en la universidad, sí, no, a si yo me pregunto el cómo. ¿Cómo? ¿No? La pregunta por el cómo es crucial. ¿Cómo incide o cómo es la articulación que se da entre la trayectoria por el nivel medio o secundario y la posterior trayectoria universitaria que construyen las y los estudiantes en tal conjunto de facultades o carreras de la universidad, ¿no? Esa pregunta por el cómo es mucho más rica en términos intelectuales que la pregunta en términos de sí o no, ¿verdad? Entonces, no la desterramos de plano, pero hacemos estas salvedades para que ustedes reflexionen en relación con ello, ¿no? Bueno, otros aspectos a considerar que me anoté aquí, un poco retomando lo que les decía hace un rato, pero acá lo profundizo un poco más, que las preguntas no se ubiquen en diferentes campos, ¿no? En diferentes campos temáticos, quiero decir, ¿no? Ni se interroguen sobre distintas unidades de análisis. En todo caso, ¿no? Revisemos si es esa nuestra intención, ¿sí? Si es nuestra intención en términos de investigación, dialogar con distintas unidades de análisis, ¿no? Porque si lo es, bueno, eso deberá estar justificado. Ahora, si no lo es, probablemente se trate de un error en el cual estoy incurriendo. Muchas veces sucede que hay preguntas, por ejemplo, referidas a los individuos, ¿no? O a las personas, o a los actores, como ustedes quieran llamarlos, ¿no? Ejemplo, yo aquí decía, bueno, ¿qué sentidos otorgan los miembros de una universidad a su participación, a su participación política, a su participación en la vida institucional, ¿no? De la universidad? Pero es un problema cuando seguida de esa pregunta aparece otra que explora la pregunta de cómo se vincula la universidad con el sistema político. Ven que tengo un desplazamiento en la unidad de análisis, ¿no? Y luego otra. ¿Cuál es la representación que otros actores de la sociedad, ¿no? tienen sobre la universidad? Bueno, acá tengo preguntas de distinto orden, ¿no? Que me remiten a distintas unidades de análisis,
¿no? Probablemente yo quiera hacer una tesis que articule estas distintas cuestiones. Ahora bien, si es así, deberá estar justificado y bien presentado. Ahora, si no lo es, probablemente, como les digo, esté incurriendo en un error que deba subsanar. Aquí les traje una palabra más en relación con la distinción entre preguntas de investigación y preguntas de información. En ocasiones se suele confundir mucho que las preguntas de una tesis se intentan responder con preguntas que son necesarias responder, pero justamente para abordar las preguntas de investigación de una tesis. Es decir, no son preguntas de investigación, sino preguntas más en general que son necesarias, las tengo que poder responder para poder avanzar en abordar las preguntas más sustantivas y que sí son de conocimiento, ¿no? Las propias de una tesis. Veamos un ejemplo, de nuevo. Estamos desarrollando una investigación sobre la identidad colectiva de las y los docentes de la UNAP. La pregunta sería, ¿cuántos docentes tiene la UNAP y en qué facultades se distribuyen? ¿Es una pregunta de investigación? ¿Es una pregunta de tesis o es una pregunta por la información? Bueno, es una pregunta por la información. ¿Es relevante? Sí, claro, ¿no? Es relevante porque las dinámicas de producción de las identidades colectivas docentes no operan de la misma manera en una universidad de 2.000 docentes que en una con 200 docentes. Sin embargo, no es una pregunta de investigación, sino de información. ¿Se entiende esto? Esto es bien importante que ustedes lo distingan para sus propias preguntas, ¿no? Que sean preguntas por el conocimiento y no por la información, ¿sí? Veamos algunos ejemplos más. Bueno, esto es lo que les decía recién. En el anterior ejemplo, ¿sí? Donde yo les decía preguntas de distintas unidades de análisis, bueno, es preciso reflexionar sobre cada una de las preguntas, no, esto vale en términos generales, interrogar, ¿no? Esto es bien interesante, interrogar a nuestras preguntas, ¿no? Preguntar a las preguntas, interrogar a las preguntas que estamos construyendo para identificar sus supuestos, los distintos niveles que involucran, las implicancias metodológicas, ¿no? Con lo cual, verán que no es que nuestra pregunta de investigación sale de una vez y para siempre, no, implica proceso de revisión, de ajustes, ¿no? De reflexionar sobre esas preguntas para ver cómo las estoy formulando, si expresan cabalmente lo que quiero conocer, si son claras, si son precisas, ¿no? Entonces, realmente es bien complejo construir una buena pregunta de investigación, ¿no? Entonces, esto vale la pena darle la seriedad y la rigurosidad que amerita. Bueno, y siempre vuelvo acá a lo que hoy muy bien señalaba Alberto a propósito de la factibilidad, ¿no? Quizás a mí me interesen todas esas dimensiones, como les decía recién, lo que dicen los individuos, pero también lo que dice la sociedad más en términos generales y otros actores por fuera de la universidad, pero vale la pregunta en términos de la factibilidad que yo tengo que llevar adelante esa investigación, ¿no? Esto es bien interesante, Emilia también lo planteaba hace un rato. Bueno, cuidado también, no incluir preguntas que son parte o que van a ser parte de cuestionarios o guías de entrevistas, ¿no? Que serían justamente preguntas de información. Es decir, la pregunta de investigación no es la pregunta que yo le voy a hacer a tal o cual sujeto interlocutor de mi investigación. No, la pregunta que yo le hago, por ejemplo, a un docente o a un conjunto de docentes o a un conjunto de estudiantes no son las preguntas mías como investigador, no son preguntas por la información de cuestionarios o guías de entrevistas según cuál sea mi estrategia metodológica, ¿no? También parece una soncera, pero créanme ustedes que con gran frecuencia encontramos mezcladas entre las preguntas de investigación lo que son fragmentos de cuestionarios, ¿no? Preguntas de este tipo. Entonces, también, ¿no? Un buen ejercicio es pensar sobre las consecuencias epistemológicas, ¿no? De que las respuestas de mis entrevistados sean trasladadas como respuestas de mi investigación, ¿no? Aquí pensándolo como respuestas. Imagínense que mis respuestas en las conclusiones de mi tesis a las preguntas sea simplemente copiar y pegar lo que me dijeron los sujetos a los cuales les pregunté tal o cual cosa. Bueno, ahí no hay análisis, no hay producción de conocimiento, ahí no hay tesis, ¿verdad? Sería un copy-paste de lo que otros me han dicho sin ninguna mediación intelectual de mi parte, ¿no? Bueno, entonces lo mismo vale para las preguntas. Bueno, como les decía, usar cuidadosamente el puede y el debe,
¿no? Estas son dos recomendaciones que me apunté aquí para compartir con ustedes. En ocasiones puede ser simplemente un error de redacción, ¿sí? Eso se puede solucionar más fácilmente, ¿no? Pero también nos pueden hablar de un problema de enfoque conceptual, ¿no? Por ejemplo, miren la pregunta. ¿Cómo puede pensarse la participación de las mujeres en las carreras de ingeniería? Bueno, podría ser una invitación a la especulación, pero quizás lo que se quiera interrogar no sea por un modo de pensamiento, sino sobre las dinámicas de la participación que tienen las mujeres en las carreras de ingeniería, ¿no? Entonces es bien distinto. ¿Cómo puede pensarse la participación? Bueno, pareciera que podría ser una pregunta más de orden retórica, como les decía hace unos minutos nomás, ¿no? Entonces, quizás está mal como yo la formulé, pero lo que yo quiero conocer se trata de esas dinámicas, entonces estoy teniendo un error en la formulación de la pregunta, ¿no? Perdón. Y por su parte, las preguntas con debe suelen contener una alta carga normativa, valorativa, con lo cual acarrean problemas de validación, ¿sí? Las preguntas por el deber ser. ¿Debe la universidad incorporar un sistema de cuotas para el ingreso a sus distintas carreras? Bueno, las preguntas por el deber ser, ¿no? Son opiniones, podemos tener cada uno nuestras opiniones en relación con un tema u otro, pero no son bienvenidas en términos de problemas de preguntas que habiliten un proceso de conocimiento, ¿no? ¿Debe nuestra universidad abrirse a articulaciones con otros sectores de la sociedad que están quedando por fuera? Bueno, lo que debe ser es arena de otro costal. Ser cautos también a la incorporación de preguntas sobre teoría. Esto es bien interesante y suele pasar bastante, ¿no? Yo aquí traje un ejemplo también. Es como si yo me preguntase, ¿qué concepto de competencias puede usarse para el análisis de las prácticas docentes? Bueno, es interesante, ¿no? Eso no quiere decir que no exista una dimensión teórica en nuestro plan de tesis, por el contrario, fundamental. Pero que existan interrogantes teóricos por parte de quien investiga, ¿no? No quiere decir que esos sean genuinas preguntas de investigación, ¿no? ¿Qué concepto de competencia puede usarse para análisis de la práctica docente? No es pregunta de investigación, aunque muy probablemente, si yo estoy trabajando con competencias involucradas en la práctica docente, necesite tener un concepto teórico fundamentado de qué voy a entender yo por competencia, pero esa no va a ser mi pregunta de investigación, ¿se entiende? Consejo de las Martinas. Consejo de las Martinas. Jessica, creo que tenés el micrófono abierto. Bueno, hago un alto hasta aquí, ¿no? Entonces quería volver sobre esto que les decía hace algunos minutos nomás. Los elementos para plantear un problema de investigación son tres y están relacionados entre sí, ¿no? Los objetivos que persigue la investigación, las preguntas de investigación a las cuales me estuve recién refiriendo y lo que conversamos la vez pasada, ¿no? Los objetivos es lo que viene, lo que vamos a conversar en adelante, las preguntas es lo que acabamos de conversar y la presentación y justificación de nuestro estudio fue lo que conversamos en nuestro bloque de encuentros del mes de marzo, ¿no? Y siempre es preciso establecer qué pretende la investigación, qué pretende mi investigación, cuáles son sus objetivos, ¿no? Decimos que hay investigaciones que buscan, ante todo, contribuir a resolver un problema en especial, ¿no? En este caso, bueno, deben mencionarse cuál es ese problema y de qué manera se piensa que el estudio va a ayudar a resolverlo. Y otras que tienen como objetivo principal probar una teoría o aportar evidencia empírica a la misma, ¿no? Entonces es preciso que conozcamos, lo que reflexionemos sobre estas cuestiones relativas a los objetivos y las preguntas de nuestras tesis. Bueno, hago un alto aquí, vuelvo por un momento a nuestra sala antes de entrar con objetivos y quisiera abrir, sí, ahora preguntas, dudas, consultas o pedidos de aclaración en relación con las preguntas, con la importancia de las mismas. Carlos, tenés la mano levantada, si querés. Sí, gracias, profesor. Yo creo que, como bien se discute en términos generales en cualquier tipo de investigación, ¿ah? O sea, la pregunta apunta a ser la columna vertebral del proyecto. Porque a veces pasa igual, si uno modifica la pregunta, se modifica todo de ahí en adelante. O sea,
Eventualmente a veces pasa que si se corrige la pregunta, hay que corregir el objetivo, la hipótesis y eventualmente quizás la metodología. No es un cambio sencillo de hacer cuando ya el proceso está avanzado. Eso, igual es importante, pero de repente pasa, quizás a muchos nos sucede que como estamos acostumbrados a un tipo de pregunta en particular, por ejemplo, voy al ejemplo particular de ciencia de la salud, nosotros nos basamos en algunos acrónimos, Ujú. ¿ya? En este caso, la estrategia PICOT, PICOS, ¿cierto? Que implica obviamente una población, problema o condición, ¿ya? La intervención o un aspecto que eventualmente que viene a ser la variable independiente, una comparación eventual, los outcomes o las variables dependientes y el tiempo y contexto en el cual se ejecuta. No sé si eventualmente en ciencias sociales existen o se utilizan ciertos acrónimos quizás como para respetar una estructura base de la pregunta, es decir, que tenga todos estos componentes para eventualmente estandarizar la pregunta como tal. ¿Por qué lo digo? Porque eventualmente cuando uno plantea estas investigaciones, sobre todo en ciencia de la salud, en ciencia aplicada en general, Ujú. a partir de la población, la intervención, la comparación, los outcomes, etcétera, uno establece también partes de las líneas metodológicas. Por ejemplo, en la población se tiene que describir la metodología y se indica cuáles son las características generales, la descripción general de la población, la descripción general de la intervención, protocolo, etcétera. Entiendo que eventualmente quizás, y no sé si me ayuda ahí en ese sentido, hay acrónimos que nos puedan facilitar la forma o la estructura de una pregunta. Eso. Muy bien, Carlos. No, la respuesta tiendo a pensar que es negativa, ¿no? Me parece que en la órbita de la ciencia social, de la investigación educativa en particular, no existen, te diría, recetas o formas más estandarizadas de cómo construir la pregunta de investigación. Sí existen esta suerte de criterios o de principios que yo fui desarrollando hace unos minutos nomás. Esto es, que las preguntas contengan las categorías teóricas centrales del plan de tesis, que las preguntas nos digan algo en relación con el recorte temporal y espacial, que en su formulación no contengan supuestos valorativos, que en su formulación no contengan la respuesta, que no se respondan meramente por sí o por no, que no sean especulativas, que no sean por la información, ¿sí? Hay como algunos criterios a considerar, pero una fórmula estandarizada, yo te diría, Carlos, que no, al menos en la bibliografía con la que trabajamos, no se plantea en esos términos. Sí, una suerte de principios si vos querés, de buenas prácticas de formulación de esa pregunta con arreglo a todos estos criterios que fui señalando. Con lo cual verán ustedes, bueno, Carlos también lo decía muy bien, además de la centralidad de las preguntas, su formulación, como solemos decir, si me permiten la expresión, no es soplar y hacer botella, ¿no? Su formulación es compleja, incluso a menudo cuando desarrollamos todo el plan de tesis o probablemente la tesis misma, volvamos sobre las preguntas y terminemos de ajustarlas incluso minutos antes de entregar el plan de tesis o de la tesis propiamente dicha, ¿no? Porque hay ajustes que se van haciendo de manera casi permanente. Las lecturas que hacemos, las lecciones teóricas que hacemos impactan en las preguntas, pero también el trabajo de campo y lo que hallemos en el mismo probablemente haga que debamos ajustar las preguntas, y eso está muy bien. No, es decir, es la empiria, es la teoría, pero también la empiria la que puede modificar la formulación de la pregunta, ¿no? Les doy algún ejemplo. En nuestro equipo de investigación que compartimos con Emilia, nos pasaba mucho que no teníamos incorporada en la formulación de la pregunta a nuestro proyecto la cuestión de género, ¿no? Sin embargo, en el trabajo de campo con estudiantes de escuela secundaria, en este caso, encontrábamos matices muy acentuados en relación con la variable o la dimensión del género, ¿no? Encontrábamos que en las maneras en que un conjunto de estudiantes proyectaba la continuidad de sus estudios después de la secundaria, ¿no? La educación superior, era bien distinta en arreglo o en función de la dimensión de género. Es decir, no era lo mismo como lo proyectaban mujeres que varones o otras identidades sexogenéricas. Entonces, algo que no teníamos en la pregunta, la empiria nos estaba diciendo, necesitan incorporar esa cuestión en la pregunta.
¿no? Entonces no fue producto de la cuestión más teórica, sino más bien la empiria, la que nos arrojó a luego ajustar esa pregunta con esta dimensión del género, ¿no? No sé, Carlos, si respondo satisfactoriamente. Sí, sí, la verdad es que hay que aclarar ese punto porque eventualmente uno construye las preguntas en base también a lo que uno sabe. O sea, Claro, claro, yo lo he hecho también en base a lo que he tenido como experiencia, como ir armando preguntas. Entonces, claro, las preguntas, yo creo que en todo orden de proyectos, ya sea en ciencias sociales, salud, lo que sea en realidad, no deben responderse por sí mismas. exacto. O sea, y en sí cualquier pregunta debe orientarte también a una forma de plantear la metodología. Por ejemplo, no sé, nosotros planteamos preguntas muchas veces, ¿cuál es el efecto de tal terapia por Claro, sobre tal variable en tales sujetos con tales características en este periodo o durante tanto tiempo? claro. Entonces, entiendo que eventualmente algunas preguntas, sobre todo no sé, la experiencia que he tenido en educación es cuál es la percepción de los estudiantes frente a tal metodología o frente a tal situación particular, que eventualmente quizás son preguntas más cotidianas, pero eventualmente me van generando quizás un poquito de, mm, de empirismo, por así decirlo. Ujú. Sí, sí. Entonces, entiendo obviamente bueno, conversaba con otra colega que si bien no hace este doctorado, sino que hace otro, se le comentaba siempre que las tesis doctorales deben tener un grado de complejidad, un grado de profundidad un poquito más avanzado quizás de una de pregrado Sí, o magíster, entendiendo que la complejidad de pregunta debe orientarte quizás a una metodología más vinculante a lo cualitativo, más vinculante a lo mixto quizás, y no quedarse solo encerrado en correlaciones o análisis numéricos que te entregan quizás si es que la hipótesis se acepta o no, sino claro. que quizás ir generando a partir de una pregunta una hipótesis extra o a partir de esa hipótesis que se responde generar otra pregunta. Eh, Ahí más o menos debatíamos respecto a cómo eventualmente las preguntas tienden a ser, si bien concretas, dirigidas, también son amplias. O sea, el grado de respuesta que te pueden ofrecer son súper amplios y que además te pueden dejar preguntas abiertas. Claro. Y que no necesariamente esa pregunta debe ser respondida del todo. O sea, a mí siempre me enseñaron que el proyecto es una caja y que la pregunta se responde mediante la metodología, mediante el objetivo, la metodología, y al final la conclusión te responde a esa pregunta, y al final tú concluías si es que efectivamente la hipótesis es aceptada o no, y si es que esa pregunta se respondía o no, y queda el desafío para el siguiente. Totalmente. Eh, Quizás acá lo discutíamos, Lorea, el proceso de análisis tiende a ser más complejo porque si bien vas a responder la pregunta, te estás obligado eventualmente a generar una nueva hipótesis para una nueva pregunta, Sí. como desafío final después de este, de este resultado de la tesis. Eso. Sí, totalmente, Carlos. Como sabiamente enseña la filosofía, son más importantes las preguntas que las respuestas, ¿no? Entonces, creo que toda buena tesis doctoral debiera terminar no solo con un conjunto de respuestas por definición provisorias, ¿no? Sino también con mejores preguntas de las que se tenían al comienzo, ¿no? Mejores preguntas, más sofisticadas, más elaboradas, con más dimensiones involucradas de las que teníamos al comienzo del recorrido, ¿no? Eso me parece que también, porque eso depende el avance del conocimiento científico, ¿no? De disponer de mejores preguntas y no solo de mejores respuestas en relación con los asuntos, ¿no? Bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda, consulta, comentario, lo que fuere en relación con esta cuestión u otra? Nelson. Sí. Cuando formulamos las preguntas, igual las formulamos desde ciertas categorías conceptuales que nosotros manejamos o tenemos. Sí. Entonces, en relación a lo mismo, como que yo puedo hacer la pregunta de manera como muy amplia, muy, y me la juego en la factibilidad de responder la pregunta. Ujú. O puedo acotar, tomar decisiones y acotar la pregunta y sacrificar
eh, complejidad, futuras preguntas, reflexividad, pero hacerlo más factible. Sí, está muy buena la ¿Cómo pregunta. tomamos esa decisión? Está muy buena pregunta, Nelson. Es una muy buena pregunta porque apunta al centro de estas discusiones, ¿no? En la bibliografía sobre el tema suele plantearse que, bueno, es importante el principio de factibilidad, pero a su vez, cómo no perder de vista la complejidad de los asuntos que investigamos y la profundidad, ¿no? de los mismos. Ahora bien, no es sinónimo de mayor complejidad no es sinónimo de construir problemas de investigación densos, sólidos, incorporar más casos o agregar más periodos o extender el periodo temporal, ¿no? Sino que es indicador de construcción de objetos de conocimiento, de problemas de investigación densos y sólidos, nuestra capacidad para dialogar con la multidimensionalidad, con la multitemporalidad que está involucrado en nuestro fenómeno de investigación, ¿no? Quiero decir, no necesariamente estoy siendo más profundo por ampliar el periodo en el que voy a considerar mi trabajo, o por en vez de hacer 10 encuestas, hacer 180, o en vez de hacer 5 entrevistas, hacer 50. No necesariamente, ¿no? Sí en cómo yo construyo las dimensiones involucradas en el problema y cómo las abordo, ¿no? Si yo en mi pregunta de investigación no considero otras dimensiones involucradas porque no las percibí, no las construí como tal, entonces solamente me quedo viendo qué pasa, por ejemplo, en el aula con la transmisión de un conocimiento y no veo otras dimensiones involucradas, como por ejemplo puede ser la formación docente, o los diseños curriculares, o los planes de estudio, o cómo impacta la subjetividad estudiantil, o las culturas juveniles, bueno, otras dimensiones que pueden estar involucradas, pero, insisto, hay una tensión ahí, Nelson. Está muy buena la pregunta porque no tiene una respuesta categórica. Hay una tensión y un punto de equilibrio que debiéramos lograr entre no perder complejidad y a su vez sostener la factibilidad, siempre partiendo de la base que no es posible investigar todo, ¿no? Entonces necesitamos construir buenos recortes y buenas delimitaciones de investigación. Ahora bien, hay un desafío en cómo somos capaces de conciliar factibilidad, ¿no? y delimitación con complejidad y rigurosidad y profundidad analítica, ¿no? Me parece que ahí está la clave en la que por eso digo que es excelente la pregunta, porque en eso creo que se dirime una buena tesis, ¿no? Y tú das un elemento que me pareció interesante, tú hablaste de la capacidad de dialogar. Claro. Y eso es clave. O sea, ahí entiendo que puede ser esa un poco una respuesta orientadora, Sí. que independiente de que tú de repente te restrinjas por la factibilidad, Claro. No dejes de lado la capacidad de dialogar. O sea, Exacto. que dentro de tu pregunta, aunque sea más acotada, que dialogues con otras cosas igual. Sí, totalmente, totalmente. En este ejemplo que yo recién les daba, Nelson, colegas, yo les decía, en nuestra investigación no estaba tan presente la cuestión de género. Ahora bien, el trabajo empírico nos estaba diciendo que eso estaba allí presente y no podíamos soslayarlo. Ahora bien, no profundizamos en un desarrollo vinculado a todos los estudios de género, lo que los estudios de género vienen produciendo, que es un campo de estudio en sí mismo. Bueno, tomamos una mención, un aporte, ¿no? Lo colocamos como referencia, incluimos alguna discusión más conceptual en relación con los debates de ese campo de estudio, pero no profundizamos allí, Nelson, porque no era nuestra pregunta de investigación específicamente inscripta en esos debates, ¿no? Los reconocemos, están, pero no es nuestra comunidad de diálogo fundamental con la cual queremos profundizar, ¿no? No soslayamos, pero tampoco profundizamos allí, por una decisión, no puede ser esa o podría ser otra. Este grupo de investigación decidió ir por ese camino, otro podría tomar otra decisión. Siempre se trata de que las decisiones estén fundamentadas. Alguien una vez me dijo, una tesis, y sobre todo una buena tesis, es un conjunto de actos justificados, ¿no? Uno justifica todo lo que hace, ¿no? Uno dice, bueno, voy a entrevistar a docentes. Bueno, a ver, justifica por qué vas a entrevistar a docentes y con qué criterios los vas a seleccionar. Bueno, eso tenés que decir algo en relación con eso, ¿no? Yo suelo trabajar mucho con mis estudiantes, me dicen, quiero investigar, Matías,
la escuela secundaria. Entonces, bueno, pero ¿qué de la escuela secundaria? ¿No? ¿Qué te interesa conocer? El problema de investigación. La escuela secundaria no es investigable, ¿no? Así como lo formulás. Y luego aparecen planteos del tipo, bueno, yo quiero entrevistar a docentes. Bueno, pero ¿para conocer qué? Porque estás pensando en una entrevista y todavía no tenés problema de conocimiento, ¿no? Lo que yo recién le decía y conversábamos con Carlos del carácter estructural, ¿no? De las preguntas de investigación. Entonces, vamos a ordenar la cuestión y vamos a pensar primero en qué te interesa conocer, ¿no? Cuáles son los autores que vienen estudiando en ese tema, porque uno no está ni solo ni suelto. Bueno, eso involucra a estas varias entradas al asunto. Bueno, que es un proceso que ustedes están transitando, que es no es sin esfuerzo, no es sin idas y venidas, insisto, sin escrituras que se van modificando. Bueno, hay lecturas, hay momentos más de escritura y otros momentos más de lectura. Bueno, ustedes están en ese proceso y vienen muy bien. Vieron que la primera devolución de Emilia fue, bueno, se notan los avances de una entrega a otra, ustedes vienen recorriendo, vienen cursando los seminarios, ahora sé que han estado con Miriam. Aprovechen a Miriam, que es una destacadísima intelectual de la educación, no solo de nuestro país, sino de la región, les diría. Así que van a aprender muchísimo, sobre todo con Miriam, aunque con el conjunto de las y los docentes, pero Miriam es alguien muy interesante en sus planteos. Bueno, ¿alguien más que quiera decir algo? ¿Todo claro? Bueno, les propongo el día de mañana retomar nuestra tarea a las 10 de la mañana, ¿verdad? 10 de la mañana. Ahora les mando el enlace, ni bien terminemos, y lo que queremos es meternos de lleno con objetivos de investigación, como dije hace un ratito. Me gustaría para mañana si podemos ver algunos videos que seleccioné para hacer más amena nuestra mañana. Y por supuesto podemos seguir conversando si en el transcurso de lo que queda del día de hoy y mañana a primera hora tienen alguna duda más en relación con sus procesos más individuales. A mí me deja bastante tranquilo que ya estén trabajando con directores, eso da un acompañamiento ya bien personalizado, no todas las cuestiones que ustedes trabajan aquí en el taller luego tendrán su correlato en el trabajo con los dires y con los tutores, así que creo que estamos muy encaminados en ese proceso de tesis, ¿sí? Así que les agradezco mucho su activa participación el día de hoy. Les mando el enlace en un ratito. Nos encontramos mañana y avanzamos con el taller. ¿Les parece? Son Sí. las 10 de Argentina, 9 de Chile, ¿no es cierto? Sí, respetamos el horario de ustedes. Sí. Sí, por supuesto. No, pues no, las 9 de Chile, las 10 de ustedes. ¿Ustedes qué prefieren? Yo no tengo problema. Me dicen ustedes. Sí, eso habíamos entendido, a las 9 de la mañana nuestra. ¿Listo? A las 9 de la mañana ustedes. Sí. Sí, por supuesto. En un ratito les mando el enlace. Gracias. A las 10, a las 10. No. No, A las 9 mejor. A las 9 mejor. A las 9 mejor. No, a las 10 para dormir un poquito. A descansar un poco. Por favor, a las 10. Ah. ¿Qué hacemos? Habíamos quedado a las 9, ¿o no? A las 10 A mí, quedamos. a mí me da lo mismo, la verdad. Yo me adapto a ustedes. Yo estoy a su disposición. Pero, A las 10, pues. Prefiero a las 9. bueno, no tenemos consenso, entonces. Hago una encuesta. A las Claro, 11. ahí está. Alberto hace una encuesta y me dice después. Bueno, ahí No, está, ¿eh? No, El pero- equilibrio. Bien, a bien, las Cristian. 9:30 entonces, chileno. 9:30 cerramos. 9:30. 9:30 chilenas. Sí, Ya. por supuesto. Les mando el enlace. Gracias. Descansen. Gracias. Un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Descansen. Chao, gracias. Hasta mañana. Oh.